tardes. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy la doctora Ivonne, les voy a dar la clase el día de hoy que corresponde pues ya a la fase intensiva de su curso y pues va a ser algunos temas de medicina interna. Si tienen alguna duda, comentario durante la clase, con gusto pueden escribirla en el chat y vamos resolviendo todas sus preguntas. Entonces vamos a empezar con algunos temas de cardiología y aquí les pongo un caso clínico. Esta es una mujer de 78 años que viene a valoración porque tiene 6 semanas que la paciente refiere disnea de esfuerzo. La paciente tiene hipertensión arterial y fibrilación auricular paroxística, para lo cual se encuentra en tratamiento con apixaban, enalapril y clortalidona. A la exploración física tiene una presión de 148/90, el resto de sus signos vitales están normales, tiene un IMC de 38, la presión menos central es normal y sus pulmones sin alteraciones a la exploración. Tiene un S4 a la auscultación cardíaca, pero no tiene soplos. Le toman un BNP y sale en 211, un electrocardiograma que tiene un ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda y el ecocardiograma que tiene una fracción de eyección del 55% y un aumento del grosor de la pared ventricular. Entonces, bueno, además dicen que la aurícula izquierda está aumentada de tamaño. Les preguntan que cuál será el diagnóstico más probable. Opción A, falla cardíaca con FEI preservada. Opción B, falla cardíaca de alto gasto. Opción C, cardiopatía hipertrófica obstructiva. O la opción D que dice disnea no cardíaca. Entonces, ¿cuál de estas, con los datos clínicos que les ponen ahí en el caso, creen que sea la respuesta correcta? Bueno, entonces aquí tenemos que pues analizar varias cosas. Es una mujer de 78 años que como comorbilidades tiene hipertensión arterial y además tiene fibrilación auricular. Al parecer, al menos en la exploración actual, no tiene un adecuado control de la presión arterial y la paciente viene a valoración porque tiene disnea de esfuerzo con un BNP elevado. Entonces, una mujer que tiene factores de riesgo para falla cardíaca, la edad, tener hipertensión y tener fibrilación auricular, más disnea de esfuerzo, más BNP elevado. Entonces, con esto, pues nos orienta a que su disnea, al menos por estos datos, sí nos sugiere que es de origen cardíaco. No lo podemos corroborar, pero al menos sí nos orienta y nos sugiere esto. Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, lo podríamos sospechar en personas quizá un poquito que debuten, un poquito más jóvenes, ¿sí? Y además, pues muchas veces que no tengan otro factor el cual genere hipertrofia ventricular, ¿ok? Aquí esta paciente tiene hipertensión, seguramente de largo tiempo de evolución y de mal control. Y algo muy importante, en general aquí nos mencionarían que el grosor de la pared es mayor de 15 milímetros en una persona sin factores de riesgo para hipertrofia ventricular. Entonces, por esto, pues no es esta la respuesta. La respuesta B dice falla cardíaca de alto gasto. Esto más bien es un diagnóstico clínico con base en el contexto que nos encontremos, pacientes con exceso de hormonas tiroideas, sépticos. Entonces aquí, pues como ustedes contestaron, esta es una falla cardíaca de FEI preservada. Entonces, siempre cuando tengan factores de riesgo asociado a síntomas, el siguiente paso es tomar un electrocardiograma, ¿sí? Y 15 milímetros, sí, preguntan ahí por el chat. Es tomar un electrocardiograma, 15 milímetros del grosor de la pared. Entonces, ya, factores de riesgo, síntomas, tomen un electrocardiograma y el BNP. Si el BNP está elevado, pues eso nos orienta a que hay que continuar el abordaje y realizar un ecocardiograma. Ok, aquí tenemos otro caso. Esta es una mujer de 27 años que está hospitalizada, lleva un día hospitalizada porque tiene ortopnea y disnea paroxística nocturna. Ella tuvo un parto hace 6 días y actualmente se encuentra lactando. A la exploración física tiene una presión arterial de 134/78, una frecuencia cardíaca de 98, una frecuencia respiratoria de 26, satura 94% del aire ambiente, tiene distensión venosa yugular, tiene un S3, tiene estertores en los campos pulmonares y además tiene edema en las extremidades inferiores hasta la rodilla. En sus laboratorios tiene un BNP elevado, troponinas normales y una creatinina en 1.2. Le toman una radiografía de tórax donde tiene edema pulmonar y en el ecocardiograma una FEBI del 20% y hipocinesia
generalizada. Le inician tratamiento con furosemida intravenosa y apoyo ventilatorio con un BiPAP. Y entonces les preguntan qué otro tratamiento le dejarían. Digoxina, diltiazem, enalapril o ibabradina. Bueno, algunos dicen C, otros D. Entonces, vamos a ir analizando. Bueno, digoxina en general es un fármaco que ya no utilizamos con frecuencia. Les diría quizá digoxina reservarla para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica más fibrilación auricular y que a pesar del tratamiento médico máximo persisten sintomáticos. Diltiazem es un calcioantagonista no dihidropiridínico que no se sugiere dar en el contexto de falla cardíaca aguda o personas hipotensas, porque esto va a empeorar la falla cardíaca. Lo podemos utilizar como segunda línea, por ejemplo, en caso donde no podamos utilizar algún beta bloqueador en el contexto de FA. Ibabradina se utiliza en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica, donde a pesar de ya tener beta bloqueador a dosis máximas toleradas, el paciente persista con frecuencias cardíacas arriba de 70. Entonces, no es tampoco en un evento agudo. Aquí tenemos una mujer que tiene un cuadro de una insuficiencia cardíaca aguda, parece una miocardiopatía por estrés, tiene hipocinesia generalizada, tiene una FEBI baja, tiene edema y ya se le inició tratamiento con furo y con apoyo ventilatorio. En general, estos pacientes también se benefician, aquí se movió, de utilizar enalapril o algún IECA, como la mayoría de ustedes contestó. Ahora vamos a ver este otro caso clínico. Este es un hombre de 47 años que viene a valoración por falla cardíaca con FEBI baja. Nos dicen que este paciente tiene una FEBI del 30% y este diagnóstico lo tiene desde hace 3 años. El paciente tiene un NIHA clase 3 y estos síntomas han estado estables en el último año. Tiene antecedente de que cuando le dejaron un IECA generó angioedema como efecto adverso y que cuando le dieron tratamiento con espironolactona, este le provocó ginecomastia. Además de la falla cardíaca, tiene fibrilación auricular, tiene un desfibrilador cardiovertor implantable y se encuentra en tratamiento con losartán, carvedilol, furosemida y apixaban. A la exploración física, tiene una presión arterial de 120/68, una frecuencia cardíaca de 78, el ritmo pues irregularmente irregular, pero el resto de la exploración normal. Y les preguntan qué otro tratamiento sería apropiado para este paciente. Agregar eplerenona, agregar ibabradina, cambiar el carvedilol por metoprolol succinato o cambiar el losartán por valsartán sacubitril. Entonces, ¿qué harían ustedes? Bueno, alguien por ahí pone B, alguien pone D, la mayoría han puesto B. Entonces, aquí tenemos un cuadro de una insuficiencia cardíaca crónica con FEBI baja en un paciente que es NIHA 3. Entonces, si nos están preguntando respecto al tratamiento de este caso, tenemos primero que corroborar que al menos todos los fármacos de primera línea que disminuyan mortalidad los tenga. En general, este paciente se beneficiaría de tener un ISGLT2, pero pues no está dentro de las opciones, tampoco lo tiene. Se beneficiaría de tener un IECA o ARA2 o idealmente un ARNI. El paciente tiene un ARA2, tiene losartán, porque acuérdense que estos no se pueden combinar. Entonces, nuestro paciente tiene losartán, pero tiene antecedente de que con los IECAs generó angioedema. Entonces, si presentó este efecto adverso con los IECAs, no se sugiere dejar un ARNI porque la probabilidad de que genere también angioedema es muy alta. Entonces, nos podríamos quedar con el ARA2, ¿ok? Entonces, ARA2 sí lo tiene y ahorita no, debido al antecedente de angioedema, no lo podemos cambiar a un ARNI, entonces por eso esta no es correcta. Después, los pacientes tienen que tener un beta bloqueador, ¿ok? El paciente tiene carvedilol y como opción C nos dicen cambiar a carvedilol por metoprolol. En el contexto de insuficiencia cardíaca, no todos los betabloqueadores tienen utilidad. Hay que corroborar que el betabloqueador que tenga nuestro paciente esté indicado para insuficiencia cardíaca. En general, estos son carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Entonces, no tiene sentido cambiar carvedilol por metoprolol. Si, por ejemplo, nos dijeran, el paciente tiene propranolol, pues ese sí no es adecuado para falla cardíaca y ahí sí sería adecuado hacer el cambio. Pero carvedilol es tan adecuado como metoprolol succinato en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, tampoco. Ya dijimos que pues debería tener un ISGLT2, que no lo tiene, y debería tener
como cuarto fármaco, un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Aquí nos dice que el Espiro le generó ginecomastia y por eso se la suspendieron. Pero tenemos otras opciones y es muy importante que este paciente tenga un antagonista de receptor de mineralocorticoides porque eso mejora la función ventricular y disminuye la progresión de la enfermedad y el remodelado. Acuérdense que todo paciente con FEBI baja y con un IJA 2, 3 o 4 requiere un antagonista de receptor de mineralocorticoides. Entonces, aquí la respuesta correcta, como nuestro paciente pues le falta este fármaco, pues sí sería la respuesta A. Ahora, siempre principalmente es Espiro, ¿ok? Porque es el que tiene mayor grado de evidencia, pero si esta genera un efecto adverso, que dentro de eso está, por ejemplo, ginecomastia, como viene en el caso, pues hay que buscar dejar tratamiento con eplerenona, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es la respuesta A. Ahora, agregar ibabradina. Ibabradina la vamos a dejar hasta que ya tengamos todo el tratamiento adecuado, inicial, a dosis máxima, ¿sale? Y que el paciente siga con más de 70 de cardíaca. Sí, yo sé que aquí mencionan que tiene 78 de cardíaca, pero lo más importante antes de ibabradina es que tenga completo todo el esquema de fármacos que mejoran la sobrevida en estos pacientes, ¿ok? Te preguntan que si no por estar en IJA 3 habría que dejar la ibabradina a pesar del tratamiento. No, ibabradina no es un fármaco que se deje por el estadio. Ibabradina se deja por la frecuencia cardíaca en el contexto de un paciente que persista con frecuencias cardíacas arriba de 70, que esté con el betabloqueador a dosis máxima y que obviamente ya tenga todo el espectro de fármacos que disminuyen la mortalidad. Entonces, quizá en este paciente, si con el paso del tiempo vemos que continúa con frecuencias cardíacas arriba de 70, puede ser candidato, ¿ok?, a dejarle ibabradina. Pero aquí el que tiene como mayor importancia y mayor impacto es un antagonista receptor de mineralocorticoides. De hecho, la ibabradina ni siquiera ha demostrado que disminuya la mortalidad en estos pacientes, ¿ok? Entonces, de todas estas opciones, la mejor opción y la más adecuada es eplerenona. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ver en el contexto de insuficiencia cardíaca con FEBI baja que tengan estos 4 grupos farmacológicos y no tiene contraindicaciones el paciente, que son los que disminuyen la mortalidad de estos pacientes. ¿Ok? Es warning o IECA. Muy bien. Ahora vamos a ver esta Pedro. Es una mujer de 57 años que viene a valoración médica de rutina. La paciente tiene falla cardíaca, tiene cardiopatía isquémica y tiene una fracción de eyección del 38%. Además, tiene diabetes mellitus y tiene nefropatía diabética. No tiene hospitalizaciones. Se encuentra con aspirina, torvastatina, valsartán, salbutamol, metoprolol y metformina. Hay una pregunta por ahí que dice que en caso de FEBI alta cambian los fármacos. En general, los pacientes que tienen FEBI preservada no hay mucha gran evidencia y lo que se hace ahí es más bien tratar de optimizar las enfermedades que están generando que nuestro paciente tenga pues, falla cardíaca, ¿no? Si tiene diabetes, optimizar eso. Esos pacientes sí se pueden considerar que se benefician de SGLT2, pero no es el mismo esquema exactamente para todos. Ahorita justo en unas diapositivas subsecuentes vamos a ver un poquito de teoría después de estos casos, aterrizar un poco ya estos conceptos, ¿ok? Pero realmente esos 4 fármacos donde tiene el grado de evidencia y baja. En la preservada estaría los diuréticos. Los diuréticos únicamente son para disminuir el edema y mejoran pues obviamente la de las personas asociadas a la sobrecarga de volumen. Entonces, independientemente de un paciente tenga preservada y baja, si el paciente tiene sobrecarga de volumen, es adecuado dejar diuréticos, no mejora la sobrevida de los pacientes, pero sí la calidad de vida y los diuréticos de elección son los diuréticos grasas, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues, desde que la persona tiene nefropatía diabetes, no tiene hospitalizaciones, siempre tratando con aspirina, torvastatina, valsartán, sacubitril, y toma laboratorios donde tiene un BNP elevado, tiene una hemoglobina glucosilada de 7, creatina 1.5 y una tasa de filtrado de 50%. Y les preguntan que cuál sería lo más apropiado. Pues aquí, como ya contestaron ustedes, es dapaglifosina. Cosas importantes a mencionar, saxagliptina estaría de hecho contraindicada en este paciente. Acuérdense que saxagliptina se asocia a tener eventos de descompensación de insuficiencia cardíaca o mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, de igual forma como pioglitazona. Entonces, si les ponen un caso de insuficiencia cardíaca asociado a diabetes, está contraindicado que los pacientes tengan o saxagliptina o pioglitazona por mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Y pues estrictamente nuestro paciente está en metas de glucosa, pero acuérdense que los ISGLT2 son parte del tratamiento de una persona con insuficiencia cardíaca, como ya les mencioné, independientemente del control glucémico.
y también independiente si tiene o no tiene diabetes. Entonces, aquí, aunque la persona no tuviera diabetes, está indicado que tenga un ISGLT2, ¿ok? Como es dapaglifosina. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes de teoría de insuficiencia cardíaca. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por diferentes signos y síntomas. Y esto secundario a una alteración estructural o de la función cardíaca. ¿Y cuáles van a ser los signos o síntomas? Disnea, edema, ortopnea. Y los signos pueden ver incurgitación yugular, puede tener ritmo de galope o S3, puede ya en casos avanzados tener edema pulmonar o estertores pulmonares. Siempre hay que sospecharla, pues si el paciente tiene algún factor de riesgo y alguno de estos datos que ya mencionamos. De las etiologías, es la número 1, no se les olvide, cardiopatía isquémica. Esa es la causa más frecuente de que las personas desarrollen insuficiencia cardíaca. Entonces, en el contexto también de una persona que quizá tiene disnea y tiene cardiopatía isquémica crónica, pues tienen que sospechar que esa disnea es de origen cardíaco, secundaria insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica. En segundo lugar están las enfermedades valvulares y en tercer lugar están las cardiomiopatías. Entonces, cuando ustedes tengan factores de riesgo, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues hay que sospecharlo. El primer paso es pedir un electrocardiograma y si este está alterado, podemos además pedir un BNP. O aunque no esté alterado, si su sospecha clínica es alta, sería electrocardiograma más BNP. Si el BNP está normal, es decir, menos de 35 le reportan que está normal o que está bajo, pues básicamente esto nos hace muy poco probable que sea insuficiencia cardíaca y hay que considerar otros diagnósticos. Pero si tenemos un electrocardiograma alterado con un BNP elevado, pues esto nos aumenta las probabilidades. Y el siguiente paso es que le pidan un ecocardiograma dentro del abordaje. El ecocardiograma nos va a ayudar, uno, a definir si es FEBI preservada o es FEBI baja, y dos, a buscar algunos hallazgos que nos orienten a la etiología de esto para ver si podemos optimizar. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, siempre es muy importante tratar, si en la medida de lo posible, corregir la etiología. Si tiene una arritmia, pues corregir la arritmia. Si tiene cardiopatía isquémica, pues dar el tratamiento adecuado para la cardiopatía isquémica, etcétera. Si ya en el eco tiene hallazgos anormales, lo siguiente es que hay que definir si tiene FEBI reducida. Eso se clasifica con una FEBI menos de 40%, o FEBI preservada, que es una FEBI de más o igual al 50%. FEBI de rango intermedio está entre 41 y 49. En general, pues esta se maneja como si fuera FEBI disminuida, pero sí es importante que sepan que FEBI disminuida es menos o igual a 40%. Y bueno, ya al final del algoritmo mencionan hay que determinar la etiología y comenzar el tratamiento. Ahora, la clasificación. Tenemos diferentes clasificaciones. Aquí vamos a ver una clasificación con base en los diferentes estadios que nos llevan a diferentes pronósticos y la clasificación funcional, si el paciente esto le genera síntomas de alteración de calidad de vida. Entonces, la clasificación funcional, generalmente se utiliza la clasificación de NIHA y utiliza 4 grados, 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es que el paciente no tiene limitaciones para nada en su actividad física. El 2 es que el paciente tiene síntomas con actividad pues normal, ¿no? Quizá caminar algunas cuadras, ya le genera disnea. 3 es con actividad mínima, ¿no? Quizá ya esto molesta al paciente para hacer sus actividades en casa, la limpieza, su trabajo, o cambiarse, meterse a bañar, ya le genera un poco de disnea. Y 4 son síntomas en reposo. Esto puede modificarse conforme le ofrezcamos tratamiento al paciente, pues puede ir mejorando. No quiere decir que si tenemos un paciente en IHA 3, ahí se va a quedar. La mayoría de las veces, si le ofrecemos el tratamiento adecuado, pues puede mejorar de estadio funcional. Ahora, de este lado tenemos la clasificación pronóstica, que también las menciona las guías de práctica clínica. A es un paciente que está en riesgo, por ejemplo, un paciente que tiene una arritmia, un paciente que tiene cardiopatía isquémica, hipertensión de mal control, ¿no? Son personas que están en riesgo. Hay una pregunta en el chat que si un BNP alto es más de 35. Sí, en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica, así lo es, más de 35. Ahora, B es que ya tenemos alteraciones estructurales, es decir, el ecocardiograma ya está alterado, pero el paciente está asintomático, ¿ok? C es de síntomas, ¿ok? Entonces, el paciente tiene ya síntomas independientemente del estadio funcional. Y D es una enfermedad refractaria de tratamiento médico máximo. Los pacientes persisten sintomáticos. Entonces, ya dijimos, pues en el contexto clínico le pedimos BNP, le hacemos, está alterado o está elevado, le hacemos un eco y clasificamos. En pacientes con FEBI baja, ya dijimos los fármacos que siempre deben evaluar que tengan. Es un beta bloqueador, ya dijimos que puede ser carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, un ARNI o un IECA o un ARA. Idealmente un ARNI, pero ya dijimos si desarrolló angioedema con o no está dentro de las opciones,
Es adecuado también dejarle un IECA, pero nunca combinar estos que están dentro del mismo recuadro. Después, un antagonista receptor de mineralocorticoides. Esto en el contexto de un paciente con FeB baja, pero que además tenga LIJA 2, 3 o 4, es decir, que tenga síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca, tiene que tener un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Y un ISGLT2, que ya mencionamos que esto es independiente del control glucémico que tenga. Hay que estar evaluando al paciente cada 2 a 3 semanas hasta que pues tengamos todo el esquema a dosis máximas toleradas. Si después de esto ya subimos las dosis, por ejemplo, del beta bloqueador, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca no está en metas, ahí es donde podremos dejar ivabradina, ¿ok? Pero hasta después de dejar todo su tratamiento ideal y que llevemos a los beta bloqueadores a dosis máxima tolerada. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, podemos dejar un diurético de ASA, eso independiente a si el paciente tiene FeB baja o fiebre preservada. Cualquier paciente que tenga sobrecarga de volumen, hay que dejarle un diurético de ASA, idealmente para furosemida, ¿ok? Y también estos pacientes se benefician de hacer reposición de hierro. Entonces, si les ponen por ahí pues, que tiene deficiencia de hierro, independientemente tenga o no tenga anemia, pues de igual forma los pacientes se benefician de dejar reposición de hierro. Ahora, de digoxina, ya dijimos, la digoxina en general no la vamos a utilizar pues para todos los pacientes. De digoxina les diría pues únicamente para los pacientes que tengan fibrilación auricular y que persistan con síntomas a pesar del tratamiento médico máximo. ¿Okay? Hay una pregunta que dice que hay alguna otra contraindicación de los ARNI. No, miren, en general, pues, si el paciente desarrolló enfisema con IECAS o con RA, no se puede con ARNI. Si el paciente desarrolló enfisema con el ARNI, hay que suspenderlo. O algún otro alergia grave, en general sería enfisema, ni tampoco de manera concomitante con IECAS o RA2. Y de hecho, bueno, ahora insuficiencia cardíaca preservada, con fibra preservada, en general les diría siempre si tiene sobrecarga de volumen, dar diurético y ver el fenotipo, los factores de riesgo que tiene el paciente. Aquí, estos pacientes en general, pues, hay que ver si tienen hipertensión, pues obviamente el fármaco de elección sería IECA, si tiene un riesgo cardiovascular elevado, dejar estatinas de alta intensidad, si tiene diabetes, dejar un ISGLT2. También hay estudios que en tengan diabetes se beneficia de un ISGLT2. Preguntan en el chat que el anticoagulante si es apixaban o no. Vamos a ver en unas diapositivas. De hecho, hay una pregunta de anticoagulantes, entonces por eso no voy a contestar ahorita porque si no les voy a dar la respuesta a la pregunta. Pero es que depende del tipo de FA que tenga el paciente. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, bueno, les diría en conclusión, acuérdense, siempre que tenga estos 4 grupos farmacológicos, diuréticos de ASA solo en caso de sobrecarga de volumen. La meta de frecuencia cardíaca es menos de 70, así lo es, en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, hay otras terapias que no son farmacológicas y esta es terapia de sincronización cardíaca. Y entonces, pues para eso tendríamos que ver si el paciente cumple o no criterios. Si el paciente tiene algún bloqueo o un QRS prolongado, ¿sí? Entonces, si está en ritmo sinusal con QRS prolongado y una FeB menos de 35%, estos pacientes se benefician, además del tratamiento médico máximo, de terapia de sincronización cardíaca. De igual forma, si tiene una FeB menor o igual a 35% y el paciente tiene un QRS menos de 130 milisegundos, puede colocar un desfibrilador cardiovertor implantable. Muy bien, vamos a ver este caso. Aquí dice que este es un hombre de 72 años que está hospitalizado por falla cardíaca descompensada. El paciente, pues se le dejó furosemida a la dosis que estaba utilizando de manera ambulatoria, 40 miligramos. Durante la noche orinó 250 mililitros y no mejoraron sus síntomas. Él tiene diagnóstico de dislipidemia e hipertensión, además de la insuficiencia cardíaca, y se encontraba en tratamiento con lisinopril, metoprolol, furosemida y atorvastatina. A la exploración física tiene una presión arterial de 122/82, una frecuencia cardíaca de 88, respira 26, satura 95% con 2 litros de oxígeno suplementario. El paciente está alerta, la piel está caliente y seca, la presión venosa central está elevada
no tiene un S3 a la auscultación y tiene edema hasta las rodillas. Le toman un BNP, el BNP está elevado y una creatinina en 1.5. Entonces les preguntan que qué harían con este paciente. Le agregarían milrinona, le agregarían nitroglicerina, le suspenden el metoprolol o le aumentan la dosis de furosemida. Ahora este pues, es el manejo de un paciente con falla cardíaca aguda. Bueno, aquí varios han dicho la respuesta A. Algunos dicen D de dedo. Entonces vamos a analizar. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca que no tiene datos de hipoperfusión y eso es muy importante identificarlo. Entonces, siempre que tengan un paciente con falla cardíaca aguda, tienen que ver si qué tan congestivo está y si tiene o no datos de hipoperfusión, ¿ok? El paciente aquí no tiene datos de hipoperfusión, nos dice que tiene alteración del estado de alerta o que tenga llenado capilar retardado o que esté hipotenso. Entonces, no tendríamos por qué en este momento dejar milrinona. Milrinona es un vasopresor que tiene efecto inotrópico positivo y además venodilatador. Entonces, en general, milrinona o dobutamina las podemos utilizar en el contexto de un paciente que en la falla cardíaca aguda que tenga datos de hipoperfusión, ¿ok? Cosa que no es así en este paciente, entonces por eso milrinona no es adecuado. La agregar nitroglicerina lo vamos a dejar en pacientes que tengan, además de la falla cardíaca, una emergencia hipertensiva o que estén muy hipertensos, aunque no cumplan para diagnóstico de emergencia, o que ya dejamos la furosemida a dosis adecuada, se está orinando, pero persiste con síntomas asociados a la congestión, se puede considerar dejar nitroglicerina. Ahora, siempre y cuando pues, tengamos un adecuado dosis del diurético. Siempre que tengan un paciente con falla cardíaca aguda, pues la mayoría van a venir congestivos. Entonces, la mayoría de las veces es dejarle un diurético de ASA vía intravenosa. Se sugiere siempre aumentar la dosis que estaba utilizando el CASA, al menos 2.5 veces, y de ahí irla titulando en general hacia arriba hasta que el paciente tenga un adecuado gasto urinario. Al paciente le dejaron la misma dosis de furo, no ha orinado nada, y pues sigue con edema. Entonces, ahorita lo más importante sería la respuesta D, que es aumentar la dosis de furosemida, ¿ok? Ahora, suspender el metoprolol en general tampoco se requiere, al menos quizá el paciente esté en choque cardiogénico, cosa que no es el caso, pero no es necesario suspender los betabloqueadores en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, para el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, como les decía, es lo importante que clasifiquen. Entonces, si está hipoperfundido o si está congestivo. Lo más frecuente es que los pacientes se encuentren en este cuadrante, que son pacientes que están congestivos, pero están adecuadamente perfundidos. Por eso aquí dice húmedo caliente. Entonces, el fenotipo húmedo caliente es un paciente que está bien perfundido, pero está congestivo. Aquí lo más importante es que los pacientes tengan tratamiento con diuréticos, son diuréticos de ASA vía intravenosa en ese contexto, y siempre aumentar la dosis 2.5 veces e ir titulando. Como les decía, si a pesar de esto ya se tituló la dosis de manera correcta y el paciente persiste con algunos síntomas asociados a la congestión, se puede utilizar dosis pequeñas de algún vasodilatador para redistribuir ese flujo. En general, pues nitroglicerina, pero nunca jamás como de primera línea, ni en el contexto que no hayamos optimizado la terapia con diurético. Y solo en el contexto de que pacientes que lleguen con lesión renal, pero que estén anúricos, que no orinen, quizá porque tengan una necrosis tubular aguda, ahí se habría que considerar la terapia de sustitución renal. En este caso, si hubiera estado entre las opciones añadir espironolactona, ¿cuál sería? ¿Añadir espironolactona o aumentar la dosis de furo? No, aumentar la dosis de furo. Siempre el diurético de elección, les decía, son los diuréticos de ASA, en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda. La espironolactona en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica no se utiliza en sí por su efecto diurético, sino por su efecto que tiene a nivel de la función cardíaca y de evitar el remodelado, ¿ok? Además, se puede utilizar pues, para evitar los, no es lo principal, pero pues dentro de su utilidad es que nos va a evitar que el paciente tenga hipocalemia o alteraciones hidroelectrolíticas secundaria a furo y el bloqueo secuencial de la nefrona, pero en general, pues los diuréticos de elección son furosemida, y en este contexto hay que aumentar la dosis de furosemida, que es el diurético más potente, y les diría, si a pesar de la furo no está urinando bien, ahí se puede agregar, de hecho, una tiacida más bien, para inhibir también el túbulo distal, específicamente en SC, y que el paciente tenga un mayor gasto urinario, ¿ok? Ahora, si el paciente está hipoperfundido, bueno, pues aquí sí podemos utilizar agentes inotrópicos como milrinona o dobutamina, ¿ok?
Si está hipoperfundido, pero está sobrecargado, pues el inotrópico más los diuréticos y considerar vasopresor si tienen hipertensión importante en estos pacientes, ¿ok? Entonces, para poder dar un adecuado tratamiento a la insuficiencia cardíaca aguda, sin duda tienen que clasificar adecuadamente y los dos parámetros más importantes es que evalúen la congestión y evalúen el grado de perfusión. ¿Cuáles son los inotrópicos de elección? Dobutamina o milrinona. En general, pues más dobutamina, pero milrinona tiene el beneficio que también genera vasodilatación. Ok, bueno, vamos a ver este otro caso. Este es un hombre de 66 años que viene a valoración porque tiene 90 minutos con dolor en la pared anterior del tórax. A la exploración física tiene una presión arterial de 93/65, una frecuencia cardíaca de 112, el paciente está diaforético, no tiene pulso paradójico, tiene distensión venosa yugular, los campos pulmonares sin alteraciones, los ruidos cardíacos distantes sin soplos. En el electrocardiograma tiene una elevación del segmento ST de 2 milímetros en las derivadas de 2 de 3 ABF y de 1 milímetro en B1. Entonces les preguntan que cuál será el diagnóstico más probable: tamponaje cardíaco, embolismo pulmonar, un infarto derecho y ruptura del septum ventricular. Bueno, aquí están diciendo la letra A, pero a ver, aquí es muy importante. Tenemos dolor torácico en el contexto de cambios electrocardiográficos sugerentes de isquemia con elevación del ST, ¿ok? Entonces, aquí nos dicen, no tenemos troponinas. Bueno, no tenemos troponinas, pero si tenemos dolor torácico con cambios electrocardiográficos sugerentes, de hecho, no es necesario tener troponinas. Y no tenemos derivaciones derechas. Bueno, sí, no tenemos derivaciones derechas, pero tenemos elevación de 2 de 3 ABF, que es la cara inferior, y además de B1. Si en B1 hay una elevación del ST aunado a elevación en la cara inferior del corazón, esto nos orienta a que puede ser un infarto derecho, ¿ok? Y de hecho nos obliga a tomar derivadas derechas hasta B4R. Hasta el 20% de los infartos derechos van a también tener de manera concomitante un infarto en la cara inferior. Y aquí no solo tenemos afección de las derivadas inferiores, sino también tenemos afección en el electrocardiograma en B1 que nos obliga a pensar forzosamente en que esto es un infarto del ventrículo derecho, ¿ok? Ahora, para tamponaje cardíaco, digo, uno, pues no lo podríamos poner como el más probable en el contexto de dolor torácico más cambios electrocardiográficos de isquemia. Y lo otro es que el pulso paradójico está ausente. Y eso no lo especifican ahí. Personas con tamponaje cardíaco van a tener pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Que cuando la persona inspira, desciende de manera excesiva la presión arterial sistólica, es decir, más de 10 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, el que tenga cambios electrocardiográficos con elevación del ST y el que no tenga pulso paradójico, eso pues sin duda nos orienta a que esto sugiere un infarto ventricular derecho, y en este contexto, como les comento, pues hay que tomar derivaciones derechas, obviamente también hay que tomar toponinas, ¿sí? Pero aquí nos están preguntando el diagnóstico más probable y simplemente con tener dolor torácico y elevación del ST tienen que pensar en un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ok, este es otro caso clínico que dice que este es un hombre de 69 años que viene a valoración porque tiene angina persistente a pesar del tratamiento máximo tolerado, ¿ok? Tiene síntomas después de caminar menos de 1 milla que interfieren con la calidad de vida, ¿ok? Dicen que hay un problema con mi cámara, no sé qué problema sea. Ahorita les comento aquí a los de soporte, denme un segundito.
¿Pueden decir si ya se ve? Yo sí la veo. Ay, no. Ya quedó muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en este caso clínico nos ponen que es un hombre de 69 años que tiene angina persistente a pesar del tratamiento médico máximo y los síntomas aparecen después de caminar. Interfieren con su calidad de vida y con su ocupación. El paciente no tiene síntomas en reposo tampoco tiene síntomas asociados a falla cardíaca. Fumó, pero ya suspendió hace 25 años. Está de tratamiento con aspirina, metoprolol, nitroglicerina y rosuvastatina y tiene una presión arterial de 108/72 con una frecuencia cardíaca de 54, respiratoria de 20 y el resto de la exploración es normal. En el electrocardiograma el ritmo sinusal y en la radiografía pues sin alteraciones. Les preguntan que qué sería lo más apropiado. Agregar clopidogrel, darle isosorbide, hacerle una angiografía coronaria o un eco de esfuerzo. Bueno, aquí me pusieron eco de esfuerzo y acuérdense que el eco de esfuerzo nos ayuda, uno, a hacer, obviamente, el diagnóstico de cardiopatía isquémica crónica en pacientes que debuten con angina y además nos ayuda a evaluar pronóstico, ver si tiene datos de alto riesgo y esas personas que tengan datos de alto riesgo en las pruebas de esfuerzo hay que llevarlas a una angiografía coronaria. Ahora, aquí lo importante es esto, que nos están diciendo que el paciente tiene síntomas a pesar de las dosis máximas toleradas. Entonces, este paciente, pues ya sabemos que por ende, por este simple hecho de persistir sintomático, a pesar de las dosis máximas toleradas, es un paciente de alto riesgo. Entonces, estas personas se deben de llevar a angiografía coronaria, ¿ok? Ya tenemos el diagnóstico, tiene angina crónica y persiste con síntomas a pesar del tratamiento médico máximo. Esa es una indicación de llevarlos a una angiografía coronaria, ¿ok? Si no tuviera que nos digan síntomas persistentes, sí es adecuado tener un ecocardiograma. Como les digo, nos ayuda a evaluar datos de alto riesgo que nos indiquen que el paciente se beneficia de llevarlo a una angiografía. Pero aquí lo más importante pues es conocer y reconocer la importancia de realizar el abordaje en pacientes con angina con síntomas persistentes, ¿ok? Entonces la respuesta C aquí fue la correcta. La respuesta A dice agregar clopidogrel. No vamos a agregar clopidogrel en el contexto de un paciente que tiene cardiopatía isquémica crónica, que ya tiene aspirina y que no se ha llevado a una terapia de revascularización. Entonces, no es adecuado en este contexto dejarlos doble antiagregados. Y isosorbide, bueno, pues nuestro paciente tiene nitroglicerina y ya dijimos el ecocardiograma de esfuerzo porque ahorita en este contexto no es como lo más apropiado. Muy bien, aquí tenemos otro caso clínico. Nos ponen que es un hombre de 58 años que viene a valoración al servicio de urgencias porque tiene dolor torácico que persiste al reposo y se asocia a náusea y diaforesis. Además, tiene dislipidemia y hipertensión arterial, para lo cual está en tratamiento con amlodipino y atorvastatina, y les enseñan este electro. Entonces, antes de continuar con el caso y con la pregunta, díganme qué es lo que ven en el electrocardiograma. Perfecto, entonces tenemos una elevación del ST, ¿sí? D2, D3 y ABF. También abarca B5, B6, ¿ok? Ahora, entonces, pues ya sabemos, este sí es un paciente que viene con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y les dicen que a la exploración tiene una presión arterial de 159/84, una frecuencia cardíaca de 50, frecuencia respiratoria de 18, satura al 94% del aire ambiente, tiene un IMC de 25 y les dicen que el centro de intervención coronaria percutáneo más cercano está a 140 minutos, con lo cual les preguntan que qué sería lo más apropiado. Opción A dice angiografía por tomografía, una angiotac, opción B trombolisis y que se admita al paciente, opción C, trombolisis y que se refiera a un centro, o la opción D, que se refiere inmediatamente a un centro de intervención coronaria percutánea. Muy bien, la mayoría de ustedes contestó la respuesta C, justamente pues esta es la respuesta correcta. Entonces, aquí lo importante es pues reconocer o realizar el diagnóstico, que esto es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y siempre evaluar pues a qué distancia está el centro de intervención coronaria percutánea más cercano o si se puede hacer en ese centro. Si no se puede hacer en ese centro, ¿cuál es el tiempo máximo tolerado para que ese paciente se lleve directamente y no se trombolice?
Exacto, 120 minutos. Entonces, si aquí nos dice que tiene 140 minutos de distancia para llegar al centro, entonces hay que trombolizarlo. Acuérdense que aunque se trombolice un paciente, a todos, después de la trombolisis, hay que llevarlos a un centro de intervención coronaria percutánea. Y para esto, de transferirlos, tenemos de 2 horas después de la trombolisis hasta las siguientes 24 horas para que se haga la angiografía, ¿ok? Bueno, esto va a cambiar dependiendo de algunas cosas que ahorita vamos a revisar. Entonces, por eso, pues esta fue la respuesta correcta. Si nos hubieran dicho que está a 90 minutos, pues la respuesta sería B. La respuesta B nunca es correcta. El tiempo total de isquemia es menor a 12 horas. ¿A qué se refiere? Es que en pacientes que llevan 12 horas o más de que tuvieron el dolor, en general no se deberían de trombolizar y sino hacer una intervención coronaria percutánea. Entonces, siempre es también muy importante tomar en cuenta hace cuánto tiempo tuvo el dolor torácico, ¿ok? Si tiene, como les dije, más de 12 horas, es sola la posibilidad de intervención coronaria percutánea. Menos de 12 horas podemos trombolizar en caso de no tener intervención coronaria percutánea. A menos de algunos datos de alto riesgo, es decir, si el paciente viene chocado, etc. El tiempo de la ICP es hasta 24 horas. No, ese puede ser, ahorita les voy a poner un algoritmo, pero ese puede ser, dependiendo en el contexto si era un Zika o si es con elevación o sin elevación, pero en pacientes sin elevación de alto hay que clasificar el riesgo y puede ser hasta 72 horas. Ahorita vamos a ver. Después de 24 horas es cuando ya no se aconsejan, no sé qué. No, es después de 12 horas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y después de 24 horas que venga con dolor o que haya presentado el dolor, de todas maneras, pues hay que abordar al paciente, ¿ok? Porque pues ya ahí pasa, digamos, al abordaje, pues casi de cardiopatía isquémica crónica, pero siempre es importante abordarlos, ¿ok? Vamos a ver ahorita los algoritmos. No se preocupen. Perdón, vamos entonces a ver este caso. Y aquí dice que este es un hombre de 65 años que viene a valoración porque lleva 2 días con historia de dolor torácico y disnea que ocurren tanto en reposo como al ejercicio, pero el día de hoy lleva 3 horas con dolor persistente en la cara anterior del tórax. A la exploración física tiene una presión arterial de 155/90, una frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 20, satura 93% del aire ambiente, tiene un IMC de 29, tiene un S4 y el resto de la exploración es normal. Le toman unas troponinas, las cuales están elevadas y ven este electrocardiograma. Entonces, no sé si alguien ve alguna alteración en el electrocardiograma. Bueno, tiene un descenso del SP5B6. Entonces, como ya lo comentaron sus compañeros, tenemos un paciente con dolor torácico, tropis elevadas y esta infradesnivel. Entonces, a este lo vamos a clasificar, ¿sí?, como infarto sin elevación del ST. Le dejaron aspirina, clopidogrel y heparina y nitroglicerina. El paciente mejora su dolor, pero a pesar de la nitroglicerina y morfina, regresa el dolor, ¿ok? Y les preguntan qué hacer a continuación. Le hacen un eco, le dan eplerenona, le aportan oxígeno o le hacen una angiografía coronaria urgente. Perfecto, entonces aquí sí sería una angiografía coronaria urgente. Vamos a ver que en el contexto de angina inestable o infarto sin elevación tenemos que estratificar el riesgo del paciente. Para eso hay diferentes escalas, como TIMI o algunas otras que vamos a ver más adelante, y con base en la estratificación del riesgo vamos a definir en qué momento lo llevamos a una intervención coronaria percutánea. Pero los pacientes que tengan, por ejemplo, choque cardiogénico, arritmias graves, que persistan con dolor torácico, ¿ok? A esos pacientes hay que llevarlos de manera urgente a una intervención coronaria percutánea. Y acuérdense que la trombolisis no está indicada si no es en infarto con elevación. Es la única situación en el contexto de Zika que va a estar indicada, ¿no? Un infarto con elevación del ST. Ahora, les dicen aquí que cuál de las siguientes anormalidades ven en el electro. Pericarditis aguda, un infarto anterior antiguo, un infarto inferior antiguo, un infarto de la cara lateral antiguo. Bueno, algunos dicen SEM y algunos dicen A. Entonces, aquí lo que podemos identificar y es importante observar es que tenemos estos complejos QS en D2, D3, ABF, ¿ok? Entonces, acuérdense que siempre lo normal es QRS, ¿sí? Bueno, un poquito feo, pero entonces una deflexión negativa, positiva, negativa. Si tenemos la onda Q que mida más del 25% del complejo R,
o este complejo QS que solamente es una deflexión negativa, eso nos orienta que esa es una zona de necrosis, ¿ok? Y pues por eso aquí la respuesta es un infarto inferior antiguo porque tiene ondas Q en las derivaciones inferiores. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar puntos importantes respecto a los síndromes coronarios agudos. Primero, ¿cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar en infarto con elevación del ST, que pues se caracteriza obviamente por elevación del ST. ¿Cuánto se define como elevación del ST? ¿Qué tan elevado debe estar para que ustedes digan que sí tiene elevación? Muy bien, entonces sí, digo, va a depender del sexo y de la edad. En general es más de 1 milímetro, pero en B2 y en B3 son las únicas que puede cambiar con base en la edad y el sexo del paciente. Si son hombres jóvenes, 1.5, hombres de arriba de 40 años, 2, etcétera, ¿no? Pero aquí, y mujeres, pero aquí lo importante, sí, es que eso solo es en B2, B3, esos cambios en el tamaño. En el resto, aunque esté más de 1 milímetro, ya se elevado, ya se considera positivo, ¿ok? Muy bien, y aquí siempre pues vamos a tener troponinas elevadas. Ahora, cuando no tengamos estos elevación del ST en el electrocardiograma, entonces hay que ver si esto es una angina inestable o un infarto sin elevación del ST. Esto se da por una oclusión, pero una oclusión subtotal de las coronarias. Y aquí podemos tener algunas alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma, como puede ser depresión del ST, inversión de la onda T. Hasta el 20% de los pacientes, de hecho, pueden tener electrocardiogramas sin alteraciones, pero aquí, bueno, vamos a ver, para decir que es infarto sin elevación del ST, tenemos que tener troponinas elevadas, ¿ok? Y una angina inestable, pues que el paciente se presente con angina, que es nueva o que persiste a pesar de estar en reposo, ¿ok? Pero que no veamos elevación del ST y tenga troponinas negativas, ¿ok? De las alteraciones que pueden ver en el electrocardiograma son ondas T hiperagudas. De hecho, eso es el primer hallazgo electrocardiográfico. Como este se da en minutos posterior a que inició el dolor torácico, la mayoría de las veces no las identificamos. Después ya viene la elevación del ST, que es el hallazgo que justamente nos va a ayudar a clasificar a nuestros pacientes si tienen o no un infarto con elevación. Después de esto podemos ver ondas T invertidas. Y ya hasta en semana se va a normalizar el segmento ST, pero va a quedar una onda Q, ¿sí? Patológica. Y esas ondas Q significan, pues, zonas de miocardio que sufrieron necrosis. Bueno, ahora es importante distinguir la elevación del ST secundaria a un síndrome coronario agudo que otras causas de elevación del ST. La más importante les diría pericarditis, que es donde se nos puede llegar a confundir, porque los pacientes con pericarditis pues también van a presentarse la mayoría de las veces con dolor torácico. Es un dolor torácico distinto, porque acuérdense que en pericarditis es pleurítico, aumenta con la inspiración o acostarse y mejora al inclinarse hacia adelante. Los factores de riesgo son diferentes, pero bueno, se nos puede llegar a confundir. Ahora, para decir que es secundario a un infarto, un SICA, la elevación del ST es predominantemente convexa, ¿ok? Es decir, así. Y si es pericarditis, es predominantemente cóncava. Entonces, si ustedes les ponen unos ojitos, pues en el SICA parece una carita triste, pero si le ponen unos ojitos arriba en pericarditis, parece una carita feliz. Ahora, en pericarditis, acuérdense que como es estas alteraciones secundarias, una inflamación, pues, del pericardio generalizada, esto va a conllevar a que estas alteraciones las veamos en la mayoría de las derivadas, ¿ok? Y en el contexto de un infarto, pues más bien las vamos a observar únicamente en un área que irrigue específicamente alguna coronaria, ¿ok? Y acuérdense que también en pericarditis esa elevación cóncava del ST difusa está asociada a un descenso del PR de manera concomitante. Muy bien, entonces en el electrocardiograma, pues tenemos diferentes caras que vamos a dividir con base en dónde proviene su irrigación. Tenemos la cara anterior, que es B1, B2, cara anteroseptal, que es B3, B4. Estas dos están irrigadas por la descendente anterior. Después tenemos una lateral alta, que es de 1 a BL, lateral baja, que es B5, B6, que esto puede ser tanto por la circunfleja más o menos descendente anterior, la cara inferior de 2, de 3 a BF. De la cara inferior, esta puede estar irrigada por la coronaria derecha o por la circunfleja. Por eso les digo que hay pacientes que si tienen infarto de la inferior,
siempre es obligado descartar que tengan infarto derecho, y más en el contexto si ven un descenso en B1, una elevación en B1, perdón, que esto puede orientarnos a que sí es un infarto derecho. Descendente anterior, pues que si se afecta de B3 a B6, a esto le llamamos anterolateral, y anterior extenso se le denomina al que tiene afección de B1 hasta B6. Ahora, para el tratamiento de estos pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo, pues va a consistir, digamos, en dos pilares fundamentales. Uno es el tratamiento de reperfusión, que pues va a hacer que se abra ese vaso y que no se pierda este tejido que está irrigado por esa arteria afectada. Y el otro es para mantener el vaso abierto. Entonces, para abrir el vaso, tenemos la angioplastía o fibrinolisis. Siempre lo mejor, ¿sí? Lo que tiene mejores resultados es la angioplastía, y de ser posible vamos a llevar a nuestros pacientes a angioplastía. Si no se puede, en el contexto de un síndrome coronario con elevación del ST, vamos a trombolizar y ya dijimos posteriormente llevar a una angioplastía, pero siempre el paciente tiene que ser referido a un centro donde haya intervención coronaria percutánea. Como tratamiento adjunto a todo paciente que llegue con un síndrome coronario agudo, hay que darle tratamiento farmacológico, que consiste en aspirina, un segundo antiagregante como clopidogrel, prasugrel, anticoagulación, que se prefiere dejar los anticoagulados con heparina no fraccionada en general, estatinas de alta intensidad, y aquí también beta bloqueadores si el paciente no está chocado o hipotenso. Entonces, tienen que evaluar en qué momento empezaron los síntomas. Eso era lo que les decía hace ratito. Si los síntomas llevan más de 12 horas, en general van a iniciar manejo médico. Si el paciente persiste con dolor torácico, está chocado, ahí sí considerar de urgencia una intervención coronaria percutánea, pero si no, ya la podríamos hacer electiva, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque ese tejido pues ya no es rescatable, más bien hay que ver qué otras zonas podrían ser factibles a que se puedan rescatar, ¿ok? Hay estudios de medicina nuclear que justamente nos ayudan a esto, si hay tejido miocárdico viable para ver la urgencia, pero para fines de SONARM lo importante es que dividan en menos de 2 horas o 12 horas, perdón, o más de 12 horas, ¿sale? Dicen que si me puedo regresar un poquito, y claro que sí. Ay, no, perdón. Creo que era esta la diapo. Entonces, si el paciente tiene menos de 12 horas de que presentó los síntomas de dolor torácico, ahí es cuando ustedes van a evaluar si es posible en ese centro realizar una intervención coronaria percutánea o tienen que referirlo y a qué distancia está el centro de referencia más cercano. Como ya vimos, si el centro de referencia más cercano está a más de 120 minutos, tiene que trombolizar y posterior siempre trasladar, ¿ok? No es suficiente con trombolizar. Y si está a menos de 120 minutos, pues directamente trasladar a ese centro. O si está en un centro donde se puede realizar ese procedimiento, pues realizarlo inmediatamente, ¿ok? Ahora, hay situaciones donde sí hay que realizar una intervención coronaria percutánea, aunque el paciente lleve más de 12 horas de síntomas. Básicamente, ya lo habíamos mencionado, si el paciente viene con arritmias graves, una insuficiencia cardíaca grave, que tenga choque cardiogénico, que tenga un electrocardiograma donde persistan la progresión del infarto, ahí sí, independientemente que lleve más de 12 horas, hay que llevarlo a una intervención coronaria percutánea pues, de emergencia, pero aquí sí ya no podríamos trombolizar, ¿ok? Si el paciente tiene más de 12 horas de síntomas, aunque no tengamos la posibilidad de hacer una intervención coronaria percutánea ahí es referirlo. Idealmente estos pacientes ya no se benefician de trombolisis. Bueno, el tiempo puerta aguja, es decir, el tiempo en el cual el paciente llega y se tromboliza, idealmente debe ser menos de 30 minutos. Si ya sabemos que no lo podemos llevar a un centro cercano. Y antes de trombolizar, siempre tienen que evaluar las contraindicaciones del paciente. Entonces, tienen que evaluar cuándo inició con los síntomas, a qué distancia está el centro más cercano de intervención coronaria percutánea, y si tiene o no contraindicaciones para trombolisis. Aquí les pongo una lista de contraindicaciones absolutas que dice, pues quizá una disección de la aorta que progresó hasta las coronarias, pues obviamente no es candidata a trombolisis, una neoplasia intracraneal, una malformación arteriovenosa del sistema nervioso central, que el paciente tenga antecedente de un EBC isquémico en los 6 meses previos o antecedente de un EBC hemorrágico independientemente del tiempo, o una hemorragia activa grave, obviamente no se toma en cuenta la menstruación. Y aquí también les pregunto, ¿cuál es el fibrinolítico de elección? Tenemos alteplasa, tenecteplasa, terpinasa. ¿Cuál pondrían? Bueno, es tenecteplasa, ¿ok? Es el que mejor respuesta tiene en estos pacientes y menos riesgo de eventos adversos. Entonces sería tenecteplasa, y pues ya si no hay se puede utilizar alteplasa. Y en último lugar,
que ya no está indicado es streptokinasa. Esa ya no se utiliza por la baja respuesta a reperfusión y además, pues muchos eventos de alergia que generaba, pero es tenecteplasa. Ahora, es importante que después de trombolizar, ustedes evalúen si el paciente pues tuvo una trombolisis en EBC es tenecteplasa. Bueno, en la actualidad las guías de EBC marcan alteplasa, ¿ok? Eventualmente va a ser tenecteplasa, y porque ya hay diferentes estudios, pero para fines de su ENARM todavía no, porque no se ha hecho un cambio en las guías. Entonces, EBC sería alteplasa. Ok, bueno, les decía que tienen que ver si la fibrinolisis fue exitosa. Entonces, ¿qué elementos ustedes observan para ver si fue exitosa o no la fibrinolisis? Dice que en qué momento se debe tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos que llega el paciente a la sala de valoración, y el tiempo puerta aguja es 30 minutos, es decir, que en menos de 30 minutos el paciente tiene que estar trombolizando. Ok, sí, exacto. Entonces, que disminuya el ST es lo más importante. ¿Cuánto tiene que disminuir? Ya lo puso un compañero. Sí, tiene que disminuir idealmente 50% más respecto a la elevación que tenía el paciente. Y esto se tiene que determinar 60 a 90 minutos, ¿sí? Posterior a haber indicado la trombolisis del paciente, ¿sale? Ok, bueno, dice que ¿cuál es la dosis de tenecteplasa? La dosis de tenecteplasa para infarto se evalúa dependiendo del peso del paciente. En un paciente que pesa 70 kilos, en general se dan 40 miligramos en vuelo. Dice que después de la trombolisis, ¿en qué tiempo se toma el electro? Para evaluar respuesta, 60 a 90 minutos. Después de trombolizar, hay que evaluar respuesta. Entonces, aquí les puse un algoritmo de infarto con elevación del ST. Lo primero es evaluar, siempre que tengan un paciente con infarto con elevación, pues tiempo de inicio de los síntomas, porque ya dijimos que si lleva más de 12 horas, en general estos pacientes no son candidatos a hacerse ni trombolisis ni una intervención coronaria percutánea, a menos que tengan datos de alto riesgo, ¿no? Que ya dijimos que esté chocado, etcétera. Ahora, pacientes de alto riesgo, por eso aquí lo mencionan, siempre hay que evaluar independientemente del tiempo si tiene características de alto riesgo, que esté chocado, insuficiencia cardíaca aguda grave, arritmias graves. Tiempo a llegar a una intervención coronaria percutánea y contraindicaciones para trombolisis. Son como los 4 puntos claves que les diría siempre tienen que evaluar si les ponen un caso de intervención coronaria percutánea. Ahora, a todo paciente cuando llegue le tienen que iniciar, ya dijimos, aspirina, un betabloqueador, nitratos para controlar el dolor y anticoagulante. De igual forma, otro antiagregante plaquetario. Que esto pues lo ponen aquí abajo. Entonces, si es el paciente aquí en este centro no se puede hacer la intervención y el centro está a más de 120 minutos, pues entonces tendríamos que trombolizar al paciente. Idealmente ya dijimos que hay que trombolizarlo en los menos de 30 minutos de que llegue el paciente. Si falla la trombolisis, que ya sabemos los criterios para decir que esta fue exitosa, tiene que ir de emergencia a un centro de intervención coronaria percutánea lo antes posible. Y si fue exitosa, lo vamos a llevar de todas maneras a un centro de intervención coronaria percutánea, pero tenemos un periodo de ventana de 2 a 24 horas para que se le haga este procedimiento. Ahora, si es posible llevarlo a un centro de intervención en menos de 120 minutos, ok, pues entonces lo trasladamos, se le administra un inhibidor de PI2Y12, que puede ser prasugrel, clopi, y idealmente aquí el tiempo puerta-balón, es decir, desde que llega al centro hasta que el balón se infla dentro de la coronaria, debe ser de menos de 90 minutos. Y pues nada más. Entonces este es el algoritmo para un paciente con infarto con elevación del ST. Y aquí, bueno, aquí les había puesto los criterios para evaluar que un paciente tuvo éxito o no, que ya dijimos que disminuye el ST más de 50%, y esto a los 60 a 90 minutos, que tenga arritmias de reperfusión como ritmo idioventricular acelerado, resolución del cuadro de dolor. Y si no tuvo éxito, hay que llevarlo de manera emergente a un centro de intervención coronaria percutánea. De las complicaciones que pueden tener los pacientes, bueno, las complicaciones que se pueden generar van a depender del periodo en el que nos encontremos. En las primeras complicaciones que podemos llegar a observar en los primeros días son arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico. Ya una vez después de esto podemos ver ruptura de la pared libre del VI, esto en infartos anteriores extensos que en general no se reperfundieron, o ruptura septal, o ya después de 2 semanas pericarditis post-infarto. ¿Qué le darían de tratamiento a una pericarditis post-infarto?
¿Alguien se acuerda? Bueno, pericarditis postinfarto, aquí están contraindicados los AINES, ¿sí? Sería aspirina. En una pericarditis que no es por un infarto, que es lo más común es pericarditis virales, ahí sí dejamos AINE más colchicina, pero aquí sería aspirina a dosis altas. Ahora, vamos a pasar a los pacientes que tienen un infarto sin elevación o angina inestable. En general, lo tenemos que llevar a una angiografía coronaria lo antes posible. Si presenta, les diría, inestabilidad hemodinámica, aquí les puse frecuencia cardíaca, pero refiriéndome a arritmias graves, angina en reposo que persista, ¿ok? Que es lo más importante. Si presenta esto, como el caso que vimos, que el paciente seguía con dolor torácico, pues hay que llevarlo ahora sí de manera urgente a una angiografía. Si no es así, al paciente se le tiene que calcular un riesgo de reinfarto o muerte. Entonces, hay diferentes escalas para calcular este riesgo. Aquí les pongo, por ejemplo, la escala de TIMI. Escala de TIMI pues, nos va a clasificar en riesgo bajo, moderado a alto. Básicamente, si el paciente es riesgo bajo, el paciente no requiere una angiografía en este momento y lo que vamos a hacer es llevarlo a una prueba de esfuerzo. Solo si en la prueba de esfuerzo tiene datos de alto riesgo, a ese paciente sí lo vamos a llevar a angiografía, pero si no, no. Y en pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto, sí es necesario llevarlos a angiografía. Les digo, hay diferentes escalas, está la escala de Grace y la escala de TIMI, evalúan pues la presión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la edad, si está chocado o no está chocado. La escala de Killip, y qué escala de Killip tiene el paciente. Aquí les pongo la escala de Killip y Kimball. Entonces, es una escala que evalúa al paciente básicamente si tiene o no insuficiencia cardíaca que se generó por este síndrome coronario agudo y si sí la tiene, pues qué tanto repercute. Killip 1 es que no tiene insuficiencia cardíaca y si se fijan tiene una mortalidad muy baja, pacientes que se infarten pero que no conlleva a insuficiencia cardíaca. Killip 2 es un paciente que sí tiene insuficiencia cardíaca, pero pues tiene síntomas, digamos, comunes y corrientes, ¿no? Disnea, edema. Killip 3 tiene insuficiencia cardíaca que ya está condicionando edema pulmonar agudo y Killip 4 el paciente tiene choque cardiogénico. Obviamente, a mayor grado de Killip, mayor mortalidad tienen los pacientes. O sea, acuérdense, Killip es 1 sin insuficiencia cardíaca, 2 con insuficiencia cardíaca, 3 genera edema agudo pulmonar y 4 genera choque cardiogénico. Entonces, aquí les pongo el algoritmo de un infarto sin elevación o angina inestable. Lo primero que viene es pues, iniciar el tratamiento médico. La escala de Killip no aplica para infarto con elevación. Sí, también aplica para infarto con elevación. Y pues nos da un pronóstico de los pacientes, ¿ok? Para eso nos ayuda la escala, únicamente pronóstica. Ahora, entonces tienen que clasificar a sus pacientes de acuerdo al riesgo. Si es un riesgo bajo, ¿sí? Un TIMI 0 a 2 o un Grace hasta 108, no lo van a llevar a angiografía, le van a hacer una prueba de esfuerzo, ¿sí? Si esta es anormal con datos de alto riesgo, ¿sí? Hay que llevarlo ahora sí a una angiografía. Y si es normal o datos de bajo riesgo, pues lo podemos nada más egresar y dar seguimiento en la consulta. Riesgo intermedio y riesgo alto necesitan angiografía, pero aquí lo único que va a cambiar va a ser en qué momento se la vamos a realizar. Para riesgo intermedio tenemos un periodo de ventana de hasta 72 horas para hacerla y para riesgo alto de 24 horas, ¿ok? Por eso les decía que pues el tiempo va a cambiar dependiendo qué tipo de síndrome coronario agudo estemos abordando, ¿ok? Y aquí lo importante es recordar, bajo riesgo lo llevan a una prueba de esfuerzo, de acuerdo a las escalas, y alto o moderado riesgo, de acuerdo a estas escalas, sí lo tienen que llevar a una intervención coronaria percutánea, alto riesgo en las primeras 24 horas y riesgo intermedio en las primeras 72 horas, ¿sale? Y aquí les pongo, pues para que se acuerden de los medicamentos, esta es una tablita de los antiagregantes plaquetarios, siempre tienen que tener doble antiagregante plaquetario desde que ingresa el paciente, si tiene un síndrome con elevación, y si se hace una intervención coronaria percutánea, siempre se debe egresar con doble antiagregante. El tiempo que va a estar con doble antiagregante va a ser variable, dependiendo de diferentes características de riesgo de sangrado y de trombosis, pero en general les diría en promedio 1 año tienen que estar con doble antiagregante. Aspirina para todos y además otro inhibidor de P2Y12, como puede ser clopidogrel o prasugrel. Prasugrel está contraindicado en personas de más de 75 años o que hayan tenido un EBC. Y en general es el que se prefiere en los pacientes que sabemos que van a ir a una intervención coronaria percutánea. A otros medicamentos que mejoran la función en ese momento,
¿Se prefiere algún antiagregante sobre otro? Pues ya digo, justo les decía eso. En pacientes todos aspirina. Ahora, ¿cómo voy a elegir si uno u otro? En general, si el paciente va a intervención coronaria percutánea, podemos elegir prasugrel. Parece que tiene un poquito menos riesgo de sangrado, excepto si tiene esas contraindicaciones. Y hay otra pregunta. ¿La prueba de esfuerzo SPECT es con los medicamentos? Sí, se les da dobutamina a los pacientes si se hace con medicamentos. El doble antiagregante es para pacientes que tengan un infarto con elevación. Sí, o sea, cuando llega un paciente con infarto con elevación, hay que dejarle un doble antiagregante o un infarto sin elevación también si sabemos que va a ir a una intervención coronaria percutánea. O sea, todos los pacientes que van a ir a intervención coronaria percutánea hay que dejarles doble antiagregante. Les diría, por ejemplo, si llega un paciente que tiene un infarto sin elevación de bajo riesgo, ahí se pueden dejarle un solo antiagregante plaquetario y ya pues hasta evaluar si va a ir a una intervención coronaria percutánea o no, dejarle otro antiagregante, ¿ok? Creo que ya. Bueno, entonces de los otros fármacos, pues idealmente todos los pacientes que tengan un infarto tienen que tener un betabloqueador. Ahí están los betabloqueadores que están aprobados. Todos se sugiere que tengan un IECA o un ARA. Esto principalmente si tienen disfunción sistólica o si tienen diabetes o enfermedad renal crónica. Un inhibidor de receptor de mineralocorticoides en los pacientes que tengan FeBI baja y estatina de alta intensidad. Y de los medicamentos que nos pueden ayudar para disminuir la angina en esos momentos, pues está nitroglicerina, que se puede utilizar sublingual o vía intravenosa, y se puede llegar a considerar también inhibidores o calcioantagonistas, perdón, no de hidropiridínicos, pero esto, pues no en pacientes que estén chocados o que tengan disfunción cardíaca, porque importante, porque pueden empeorar los síntomas, ¿ok? Y anticoagularlos, siempre hay que anticoagularlos lo antes posible cuando lleguen estos pacientes. Como les decía, se prefiere heparina no fraccionada quizá en estos casos porque pues, la mayoría van a ir en intervención coronaria percutánea y con intervención coronaria percutánea pues, se prefiere que estén con no fraccionada. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver otro caso. Esta es una mujer de 74 años con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus desde hace 10 años de evolución, las cuales están mal controladas y tiene tabaquismo. Es traída al servicio de urgencias por familiares porque se encontró en casa inconsciente, pálida y con ausencia de pulso. Y antes de esto refirió dolor torácico que se irradiaba al hombro izquierdo. Le toman un electro y ven esto. Les preguntan que qué es actividad eléctrica sin pulso, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia o fibrilación ventricular. Muy bien, aquí varios me están poniendo la B, por ahí nada más como 2 personas o una puso fibrilación ventricular. Entonces, digo, definitivamente no es asistolia, porque si no, no veríamos ningún trazo, ni es actividad eléctrica sin pulso, porque para decir que tiene actividad eléctrica sin pulso tiene que haber un trazo organizado. Aquí tenemos una taquicardia de complejo QRS ancho, pero si se fijan, ¿sí? Este complejo es diferente a este y este complejo es diferente a este y a este y a este. Todos los complejos son diferentes entre sí. Esto es porque es fibrilación ventricular. Los sitios de despolarización vienen de múltiples sitios de los ventrículos y en una taquicardia ventricular es una taquicardia de complejo ancho, pero todos los complejos son iguales entre sí, ¿ok? Entonces, esta es una fibrilación ventricular. Bueno, aquí ya les dije, pero decía cuál es la relación de compresiones torácicas y ventilaciones en el RCP de alta calidad. 30 compresiones, acuérdense, y 2 ventilaciones. Eso si el paciente, pero no por ser polimórfica debería ser distinto los complejos. Por eso son distintos los complejos entre sí, es lo que les digo. O sea que cuando es una fibrilación ventricular, los complejos son distintos. Si se fijan, este complejo es diferente a este, y 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 a este. Por eso también la pueden ver como polimórfica, porque los complejos son de muchas morfologías, secundario a que en una fibrilación ventricular hay muchos sitios de despolarización, entonces dependiendo del sitio donde se despolarice, va a ser la forma del complejo. Y en una taquicardia ventricular viene del ventrículo, pero hay un único foco, por eso ella es monomórfica, todos los complejos son iguales, ¿sale? No sé si sí quedó claro, y si no, díganme y con gusto lo volvemos a explicar. Ahora, ¿cuál creen que haya sido la causa de esta paciente por la cual cayó en paro? Bueno, trombosis coronaria, o sea, la paciente era una paciente con alto riesgo cardiovascular y antes de perder el estado de alerta, presentó dolor torácico. De hecho, esta es la causa más frecuente de paro cardíaco en el ambiente extrahospitalario. Entonces, aquí les pongo
unos trazos dependiendo del tipo de ritmo de paro que tengamos. Acuérdense que tenemos 4 ritmos de paro, que es fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Como les decía, en fibrilación ventricular, los complejos son distintos unos de otros, ¿ok? Entonces, las dos son taquicardias con un QRS alto, es decir, más de 120 milisegundos. Pero aquí en la fibrilación ventricular, acuérdense que todos los complejos son distintos entre sí, justamente por eso, ¿no? Porque hay fibrilación, hay múltiples sitios de despolarización ventricular, y en taquicardia ventricular todos los complejos son iguales, porque viene de un único sitio de despolarización. Actividad eléctrica sin pulso, pues no vemos pulso y, no tenemos pulso, pero tenemos un trazo organizado y asistolia no vemos actividad eléctrica. ¿Cuáles de estos son desfibrilables y cuáles no? Bueno, ¿cuáles son los desfibrilables? Exacto, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver las etiologías. En el ambiente extrahospitalario, la causa más frecuente de paro cardíaco es un síndrome coronario agudo, y en el ambiente intrahospitalario, la causa más frecuente de paro es falla respiratoria o hipoxemia. Siempre acuérdense que si tienen un paro cardíaco es muy importante evaluar las H y las T. Esto es porque si tenemos alguna causa reversible y no hacemos algo para revertirla, pues aunque tenemos un RCP de alta calidad, es muy poco probable que el paciente retorne a la circulación. Entonces, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, que es acidosis, trastornos en el potasio, hipotermia, y neumotórax, atención, taponamiento, toxinas, trombosis. ¿Ok? Después es muy importante evaluar si cuáles son las características de un RCP de alta calidad, ¿sí? Entonces, aquí les pongo las características del RCP de... Bueno, hay una pregunta, taquicardia ventricular polimórfica de FB. O sea, en FB, todos los complejos son distintos unos de otros, y en taquicardia ventricular polimórfica hace algo así. El trazo, ¿no? Va de menos a más, como si fuera helicoidal, ¿ok? Y esa es la forma de decir que es una taquicardia ventricular polimórfica. Causa más frecuente en México, en la población general, sería un infarto, no, causa más frecuente de paro cardíaco extra hospitalario, ¿ok? Esa sería la pregunta. Bueno, entonces, para un RCP de alta calidad, hay que empezar con compresiones en los primeros 10 segundos, hay que comprimir fuerte y rápido, con una velocidad de 100 a 120. Se tiene que comprimir el tórax al menos un tercio, si son niños, permitir la expansión torácica, minimizar las interrupciones, respiraciones eficaces y evitar una respiración excesiva. Aquí les pongo los ritmos desfibrilables, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Ya habíamos hablado de las características electrocardiográficas, y los ritmos no desfibrilables, que es una actividad eléctrica sin pulso, donde hay actividad eléctrica en general organizada, pero el paciente no presenta pulso, y asistolia, donde pues esta es la forma más grave, la forma que tiene peor pronóstico y donde no vemos alguna actividad eléctrica. Aquí les pongo algunos datos importantes. Ya vimos las características de RCP de alta calidad. Otras cosas importantes es, ya dijimos que la relación respiración-compresión es 30:2, pero si el paciente está intubado, aquí tenemos que dar una respiración cada 6 segundos, programar así el ventilador, es decir, 10 respiraciones por minuto, ¿ok? Entonces, la relación 30:2 es solamente en pacientes que no están intubados, pero si el paciente está intubado, podemos seguir con las compresiones sin tener que parar para ventilar al paciente, sino únicamente pues estar programando una respiración cada 6 segundos. De los fármacos que podemos utilizar, en general, acuérdense que es epinefrina y amiodarona, estos en ritmos, epinefrina en ritmos desfibrilables y desfibrilables, y amiodarona en ritmos desfibrilables. La dosis de epinefrina es 1 miligramo y se puede aplicar vía intravenosa o intraósea. Y para los ritmos desfibrilables se sugiere descargas con 120 a 200 joules con un desfibrilador bifásico. Aquí les pongo el algoritmo. Entonces siempre pues primero empezar las compresiones, y una vez empezadas las compresiones, cuando nos traigan el desfibrilador, siempre tenemos que checar el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, lo siguiente que tenemos que hacer pues es dar la primer descarga. Si el ritmo no es desfibrilable, hay que continuar el RCP y en ese momento de igual forma agregar epinefrina. La epinefrina se va a agregar cada 3 a 5 minutos durante todo el tiempo que dure la reanimación.
Entonces damos la descarga, comenzamos nuevamente las compresiones y 2 minutos después volvemos a checar ritmo. Si el ritmo nos sale que nuevamente es desfibrilable, damos una segunda descarga. Después de la segunda descarga, en los ritmos desfibrilables, es cuando vamos a dejar epinefrina. Entonces, en los ritmos desfibrilables, ¿sí? No vamos a dejar epinefrina de manera inicial. Es hasta después de la segunda descarga donde ya vamos a dejar epinefrina. Entonces, dijimos que la segunda descarga. Ay, no sé por qué no veo. Ok. Volvemos a dar compresiones, checamos el ritmo y si vuelve a salir desfibrilable damos una tercera descarga y de la tercera descarga ya consideramos iniciar amiodarona, ¿ok? Había una pregunta por ahí, sí, ya la contestaron. Cada 6 segundos, una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones en un minuto. Y pues el ritmo no desfibrilable es muy sencillo, ¿no? Cada 2 minutos checar el ritmo y si sigue siendo no desfibrilable, pues continuar las compresiones y dar epinefrina sin suspender cada 3 a 5 minutos. Este es un algoritmo que les puse de bradiarritmias. Aquí lo único que quería recordarles es que es súper importante que si tienen un paciente con bradicardia, tienen que ver si el paciente tiene banderas rojas, ¿ok? Que el paciente está chocado, tiene dolor torácico tipo isquémico, tiene falla cardíaca aguda o alteración del estado mental, ¿ok? Si es así, entonces le dan atropina. Si no es así, aunque les digan, el paciente tiene, no sé, que 40, pues hay que abordarlo con calma y ya evaluar cuál es la causa y quizá pues evaluar si el paciente requiere un marcapasos. Pero si el paciente tiene datos de bajo gasto, tienen que iniciar atropina, ¿sí? Y si la atropina no es suficiente, ya considerar un marcapasos transcutáneo o dopamina. Muy bien, aquí tenemos una mujer de 76 años que viene a valoración. La paciente dice que se cansa fácilmente, su esposo dice que ronca y pues tiene historia de hipertensión. Está en tratamiento con metoprolol, tiene una frecuencia cardíaca de 75. El resto de los signos vitales son normales, tiene un ritmo irregularmente irregular, no tiene soplos o ritmo de galope y no tiene datos de falla cardíaca. En el electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca de 75, pues con evidencia de fibrilación auricular. ¿Qué hacen con esta paciente? Le dejan aspirina, la cardiovierten de manera urgente, le aumentan la dosis de metoprolol o le inician anticoagulación oral. Perfecto, entonces es una mujer de 76 años que tiene fibrilación auricular. Por el sexo y por la edad, pues esto le da puntos. El ser mujer le da un punto y le da 2 puntos, ¿ok? Entonces requiere anticoagulación. Aumentar la dosis de metoprolol no es necesario porque tiene 75 de frecuencia cardíaca y en pacientes con fibrilación auricular, las metas de frecuencia cardíaca son menos de 110 latidos por minuto, entonces podemos decir que está en metas. Cardioversión urgente, pues no es correcto porque la paciente no está inestable, ni aspirina indicado antiagregantes plaquetarios como tratamiento de la fibrilación auricular. Ahora, este es un hombre de 75 años que viene a valoración porque tiene FA, levemente sintomática, y tiene diagnóstico de hipertensión y antecedente de un EBC. El paciente está con rivaroxaban y metoprolol, dice que no ha tenido eventos de sangrado secundarios a la anticoagulación. A la exploración física tiene una presión arterial de 128/74, una frecuencia cardíaca de 72 y el resto de la exploración sin alteraciones. En el electrocardiograma, ecocardiograma, se revela que pues tiene una aurícula izquierda aumentada de tamaño y el ventrículo izquierdo pues sin alteraciones. Les preguntan qué es lo más apropiado, ponerle un marcapasos, darle control del ritmo, cambiar rivaroxaban por warfarina o no agregar nada a su tratamiento. Bueno, me parece que la mayoría entonces puso B, pero aquí la respuesta correcta es la respuesta D, que algunos contestaron. Entonces vamos a ver, la respuesta dice un marcapasos. Acuérdense que los marcapasos son para bradiarritmias y aquí estamos en el contexto de un paciente que tiene una FA, entonces no tenía por qué tener un marcapasos. Control del ritmo. Acuérdense que en el tratamiento de FA tenemos 2 opciones de tratamiento. Uno es el control del ritmo y la otra es el control de la frecuencia. No tenemos por qué dar las 2 estrategias juntas, podemos elegir o una u otra, no, ninguna es por sí sola mejor que otra, pero si ya está con una terapia y está en metas, sí, porque el paciente está con control de la frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene metoprolol y está en metas de frecuencia cardíaca. Entonces, por eso no es necesario llevarlo a control del ritmo. Eso no va a ser mejor que dejarlo así. Ahora, cambiar rivaroxaban por warfarina.
no le tocaría profilaxis de FA, no, el paciente ya tiene fibrilación auricular. Ajá. Entonces, ya no es profilaxis o tuvo un episodio de fibrilación auricular paroxística, que de igual forma hay que dejarles tratamiento. Entonces, es tratamiento de FA, tenemos control de frecuencia o control del ritmo. No forzosamente tienen que estar esos pacientes con amiodarona, ¿ok? ¿En qué contextos hay que dejarles control del ritmo? No les puedo decir que el control del ritmo va a ser por sí solo mejor que el control de la frecuencia o a la inversa. Hay que evaluar caso por caso. Les diría, quizá en un paciente joven que no tenga alteraciones estructurales en la aurícula puede ser candidato a control del ritmo. Un paciente que tenga aurícula ya muy grande, como es este caso, sí, darle un antiarrítmico, la mayoría de los pacientes no los van a llevar a control del ritmo porque ya tiene una alteración estructural esa aurícula que conlleva a que tenga estos episodios de fibrilación auricular, ¿ok? En general es mejor ninguno que otro. Ahorita les voy a poner una tablita de las ventajas y las desventajas, ¿ok? Ahora, hace ratito me han preguntado que cuáles son los mejores, los nuevos anticoagulantes o inhibidores de vitamina K. En general, los nuevos anticoagulantes siempre van a ser mejores, Rivaroxaban, Apixaban. Estos anticoagulantes conllevan a un menor riesgo de sangrado respecto a los antagonistas de vitamina K. Pero les preguntaría, ¿cuándo van a ustedes indicar un antagonista de la vitamina K? Exacto, solamente en FA valvular, ¿sí? Que con FA valvular me refiero a FA que sea secundario a una estenosis mitral grave o a una prótesis valvular, ¿ok? Entonces, esa es la indicación. Muy bien, pues vamos a hablar de fibrilación auricular. Hay muchos factores de riesgo para desarrollarla, pero sin duda la edad avanzada es el factor de riesgo más importante. Hasta el 20% de las personas arriba de 80 años van a tener fibrilación auricular. La vamos a clasificar en paroxísticas y por un episodio único intermitente que desaparece espontáneamente o con medicamentos en menos de 7 días. La vamos a clasificar como persistente, aquella que dura más de 7 días y que requiere tratamiento para pues cesar. Persistente larga duración, la que dura más de 2 meses. Y permanente es en un paciente que pues ya ni siquiera vamos a buscar control del ritmo. Es lo que les digo, ¿no? Quizá un paciente de edad avanzada que tiene ya una alteración estructural, una aurícula muy grande, en esos pacientes que en general ya es muy difícil llevarlos a un control de ritmo, pues ni siquiera ya eventualmente se busca. Y FA valvular, eso no significa o que sea secundaria una mecánica o eso definimos como FA valvular. Eso sí que es muy importante que no se les olvide que es FA valvular, porque justamente esas son las personas que se benefician de dejar los anticoagulados con antagonistas de la vitamina K y no con los nuevos anticoagulantes orales, ¿ok? Entonces, ¿qué van a ver en el electrocardiograma? En el electrocardiograma van a ver una supraventricular de QRS estrecho, ¿ok? Van a ver las ondas P que están ausentes porque pues no estamos en ritmo sinusal y los RR van a ser irregulares. El tamaño o la distancia que va a haber entre un complejo R a otro complejo QR va a depender pues del sitio donde se despolarice la aurícula. Y bueno, van a ver las ondas F de fibrilación. Estas van a un ritmo de 350 o hasta más por minuto. Pero pues obviamente todas esas despolarizaciones no pasan a los ventrículos, ya que tenemos pues el complejo AB. Si no fuera así, pues el paciente obviamente cae en paro, si tiene frecuencias altas. Entonces, bueno, pues aquí otro ejemplo de frecuencias ventriculares que van de 90 a 160, 150 y ausencia de ondas P. Ahora, para el abordaje, todo paciente con fibrilación auricular necesitan tomarle obviamente un electrocardiograma para hacer el diagnóstico. A todo paciente le tienen que pedir un ecocardiograma transtorácico, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a ayudar a guiar el manejo. Si el paciente vemos que tiene FA valvular, pues ya sabemos que necesitamos dejarlo anticoagulado con antiagonistas de la vitamina K. El Holter no es forzoso en todos, nos puede ayudar quizá en algunos pacientes que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento. A ver, vamos a ver este caso. Aquí es una mujer de 78 años que viene por alteración del estado de alerta.
Tiene a la exploración física una presión arterial de 80 una frecuencia cardíaca de 127, una frecuencia respiratoria de 34, satura 88 con puntas nasales a 5 litros, está febril, está arrítmica, le toman ese trazo y les preguntan qué fármaco antiarrítmico inician en esta paciente. Exacto, entonces era una preguntita con truco porque no van a iniciar ningún fármaco. Este fármaco requiere cardioversión eléctrica. Entonces siempre acuérdense, cuando tengan un paciente con bradicardia o con taquicardia, lo más importante es que ustedes evalúen. Mi paciente está inestable o con datos de inestabilidad hemodinámica. Si sí es inestable, entonces les toca cardioversión. Preguntan que cuándo pediríamos un eco transesofágico. En general, o sea, el eco transesofágico tiene una mejor capacidad de visualización, pero realmente en el contexto de FA no está indicado. En el contexto de FA es un eco transtorácico, ¿ok? Con eso va a ser suficiente. El transesofágico, una indicación de un transesofágico, para fines de su examen les diría, un paciente que sospechen que tiene endocarditis infecciosa y que en el electrocardiograma, ¿sí? Que en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, no vean alguna alteración pero valvular, no sé, que sugiere endocarditis, pero su sospecha clínica es alta, ¿ok? Entonces, en esos pacientes, ahí sí pídanles un eco transesofágico. De hecho, todo paciente con si estuviera estable beta-bloqueador o calcioantagonistas, es que si está estable, ahí ya es un tema muy largo, porque si es un paciente que está estable, tendríamos que evaluar qué tipo de taquiarritmia es. Pero si estamos evaluando una paciente con una taqui supra sugerente de FA, pues le podemos dejar un beta-bloqueador. Hay una pregunta que dice, ¿tengan bloqueo AB? Eso no entendí la pregunta. Si quieren igual volvérmela a escribir. No sé a qué se refieren con tengan bloqueo AB. O sea, ¿quiénes? Bueno, entonces lo que me preguntaban hace ratito, ¿qué es mejor, control de la frecuencia, control del ritmo? Ya les dije, no es mejor una cosa que la otra, hay que evaluar paciente por paciente. Ya, un eco transesofágico en endocarditis más bloqueo AB. Bueno, el bloqueo AB es una complicación muy grave de los pacientes que tengan endocarditis. Y más bien ahí sería, si ya esos pacientes en general son candidatos, de hecho, a procedimiento quirúrgico, ¿ok? Y si en el eco o pues transesofágico sí pueden tener una mejor visualización. Bueno, entonces, de control de la frecuencia, ya dijimos que, bueno, va a ser mucho más sencillo, va a tener menos efectos tóxicos, pero en algunos pacientes no logra controlar los síntomas. Y el control del ritmo va a tener mayor control, pues, de los síntomas y la calidad de vida. En general, les diría, prefieran en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, ¿ok? O una FA precipitada por una enfermedad aguda, ¿ok? Esas FA que sí quizá creen que puedan parar, un paciente que llega con neumonía, que llega con hipoxemia, que hizo una FA precipitada secundaria a eso, a la sepsis, pues quizá ahí sí dan un antiarrítmico, este paciente pues remita y sea únicamente una FA paroxística. Pero las desventajas, pues es que muchos tienen efectos adversos de los antiarrítmicos. Aquí les pongo los antiarrítmicos que se pueden utilizar en el contexto de fibrilación auricular. Tenemos plecaimida, propafenona, atenolol o los beta bloqueadores, amiodarona, sotalol, dronaderona, diltiazem, verapamil o digoxina. En general, a estos pacientes les diría, la mayoría de las veces van a tener falla cardíaca y eso es algo importante a tenerlo en cuenta o es un factor de riesgo y más en una persona de edad avanzada, que es el grupo de riesgo que tengan FA, pueden tener falla cardíaca y si se fijan les puse dronaderona, flecaimida, propafenona, sotalol, está contraindicados en falla cardíaca FI baja. Entonces quizás si les ponen un paciente con falla cardíaca FI baja y FA, ahí sí prefieran amiodarona de los antiarrítmicos, pero si no, cualquier otro antiarrítmico es adecuado.
Para el control del ritmo también podríamos llevarlo una cardioversión programada. Estos quizá en pacientes que tengan muchos síntomas y que sí sean candidatos a control del ritmo, que vamos que no tiene una cardiopatía, digo, una alteración estructural importante, pero siempre si se va a hacer una cardioversión programada, el paciente se tiene que anticoagular al menos 3 semanas antes y al menos un mes después de la cardioversión. Ahora, para los que vayamos a llevar a control de frecuencia, lo que se prefiere son los beta bloqueadores. Aquí les pongo todos los que podemos utilizar. Y acuérdense que estos pacientes pues no pueden tener algún choque, entonces no se sugiere pues si el paciente está chocado beta bloqueadores, ¿verdad? Obviamente en ese contexto al paciente tendríamos que cardiovertirlo. Si por algo no se pueden usar beta bloqueadores y el paciente está estable, diltiazem o verapamilo se pueden llegar a utilizar, pero ya les dije que estos calcioantagonistas no hidropiridínicos no, si el paciente tiene falla cardíaca con FEBI baja. Dice, ¿al cuánto tiempo que se detectó la FA entre una cardioversión programada? O sea, no es un tiempo específico. Cardioversión programada es que no sea una cardioversión urgente, es decir, que el paciente no se tenga que cardiovertir porque está inestable. Entonces, si un paciente tiene FA, lo primero es evaluar más bien que esté estable o que esté o no. Si está inestable, va a cardiovertir. Y si está estable, ya dijimos, tenemos control del ritmo, control de la frecuencia, control del ritmo con fármacos o control del ritmo con cardioversión. Eso es una cardioversión programada. ¿Por qué? Porque se va a usar para control del ritmo, pero en un paciente que no está inestable. ¿En qué casos hay que descartar primero un trombo en la aurícula con eco antes de cardiovertir? En la cardioversión programada únicamente. Si tenemos un paciente que está inestable, esos pacientes, pues no importa, ¿no? O sea, esos pacientes en ese momento se cardiovierten. Pero si vamos a hacer una cardioversión programada, un paciente llegó, hombre de 40 años, con, no sé, neumonía, hipoxemia, tuvo o tiene fibrilación auricular, pero está estable, le dejamos tratamiento ahorita para la neumonía y decidimos llevarla a una cardioversión eléctrica porque genera muchos síntomas. ¿Ok? Entonces, a ese paciente sí hay que hacerle un eco y además del eco hay que anticoagularlo 3 semanas antes, ¿ok? Si hay trombo o no hay trombo, el tiempo de anticoagular es distinto. El tiempo post-cardio, si hay trombo, no se puede, en general, no se sugiere una cardioversión, ¿ok? Y esa es la idea de hacer el ecocardiograma. Entonces, si hay un trombo intracavitario, se tiene que dejar anticoagulado al paciente y ya evaluar la estrategia de tratamiento que vamos a utilizar. En general, si hay, ¿por qué? Porque si hacemos una cardioversión eléctrica, podemos generar émbolo a sistema nervioso central. Entonces, si hay trombo, no podríamos hacer una cardioversión programada. Tenemos que anticoagular y ya decidir qué vamos a hacer, dependiendo de las características del trombo, si solo se va a quedar anticoagulado con control de frecuencia o si es candidato a un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Bueno, y bueno, entonces en estos pacientes siempre es muy importante el score de CHAS-VASc para evaluar el riesgo de tener un EBC y con base en eso decidir si nuestro paciente es candidato o no a anticoagularse. Aquí evaluamos pues al paciente, comorbilidades, como si ha tenido un EBC previo, diabetes, hipertensión, falla cardíaca. Y bueno, también ya habíamos dicho que el sexo femenino. En general los vamos a clasificar si tienen riesgo alto con 2 puntos y se tienen que anticoagular. Pero ahora, aquí les pongo el algoritmo. Si el paciente tiene una fibrilación auricular valvular, no importa el CHAS-VASc, así tenga un CHAS-VASc de 0, ese paciente se tiene que anticoagular y con un antagonista de la vitamina K. Si no tiene una FA valvular, ahí sí le tienen que calcular el CHAS-VASc. 0 puntos no se considera anticoagular y 2 puntos sí, preferentemente con de los nuevos anticoagulantes orales como apixaban o rivaroxaban. Si no está, pues se pueden utilizar antagonistas de la vitamina K. Un punto es como se queda como en una zona gris, les diría en general no se van a anticoagular, a menos que, por ejemplo, pues ya se evalúe caso por caso, ¿no? Pero en general, para fines de sonar, 2 o más puntos hay que dejarlos anticoagulados o si tienen una FA de origen valvular. Muy bien, vamos a ver este caso. Esta es una mujer de 44 años que viene a valoración porque tiene hipertensión arterial y en el último mes pues dice que se había estado checando su presión en casa y tiene 150/90. No tiene historia de hipertensión, no tiene otros problemas médicos y la paciente se apega bien a una dieta baja en sodio. Tiene dosis máximas de amlodipino, atenolol y sinopril y a la exploración física tiene una presión arterial de 150/96. Tiene una frecuencia cardíaca de 64 y los restos de signos vitales están normales. Tiene un IMC de 26, la exploración sin alteraciones. Tiene una creatina 0.8, electrolitos normales y examen general de orina sin alteraciones. ¿Qué es lo mejor? Agregar clortalidona, hacer una determinación de aldosterona renina, medir metanefrinas o hacer una imagen de la arteria renal.
Bueno, entonces aquí en este caso pues es un... primero, lo que tendríamos que ver es si esta paciente ya cumple con el diagnóstico de hipertensión resistente a tratamiento o refractaria. Y entonces les diría, ¿ya tiene hipertensión resistente? Ya le podríamos poner el diagnóstico de hipertensión resistente para hacer un abordaje extenso de causas secundarias. Pues no, realmente no tiene ese diagnóstico, porque para decir que una persona tiene hipertensión resistente, tiene que tener 3 fármacos y uno de estos ser diurético, ¿ok? Entonces, la paciente tiene amlodipino, atenolol y lisinopril, pero acuérdense que los beta bloqueadores no son fármacos de elección en el contexto de hipertensión arterial. Entonces, esta paciente, pues más bien sería optimizar su terapia farmacológica. Tendríamos que dejarle un diurético tipo tiazida, como nos da ahí la opción de clortalidona, y ya después de esto, ya podríamos, si persiste fuera de metas, ahí sí podemos decir, tiene hipertensión refractaria a tratamiento y tenemos que hacer un abordaje. Dentro del abordaje pacientes con hipertensión resistente, sin duda alguna tenemos que descartar hiperaldosteronismo. De hecho, esa es la causa más frecuente de hipertensión resistente, de las más frecuentes. Digo, va a depender también del grupo de edad, etcétera, pero sí es de las causas más frecuentes. Pero también hay que descartar, por ejemplo, la C, que es si tiene un feocromocitoma. Imagen de arteria renal también se sugiere quizá en hipertensión resistente o que con el uso de los IECAS tiene una caída súbita de la presión arterial o lesión renal. Esa es una indicación para hacer imagen de la arteria renal. Entonces, les diría, quizá ahorita una imagen, en este caso, si fuera hipertensión resistente, imagen de la arteria renal no, porque no nos da otro dato que nos diga que pueda tener displasia fibromuscular o estenosis de tipo aterosclerótica. Eso, para que piensen en eso, acuérdense, con el IECA que se le caiga la TA, o que genere lesión renal. Y B y C, pues sí se tendrían que estudiar si fuera hipertensión resistente, ¿ok? Entonces, primero, pues definir que tiene hipertensión resistente, es decir, tenemos que optimizar la terapia de esta persona. Ok, este es otro caso. Esta es una mujer de 34 años que viene a valoración por hipertensión. En los últimos 3 meses, pues ha estado yendo a valoración médica, en donde han documentado que en promedio su presión arterial está en 150/90. Durante el mismo periodo, se hicieron determinaciones ella fuera de servicios de salud y tiene una presión promedio de 128/78. No tiene antecedentes familiares de importancia, no tiene otros diagnósticos, no consume medicamentos, viene a valoración, la exploran y tiene 144/92 en ambos brazos, frecuencia cardíaca de 80 y un MC de 22. A ver, esperen, porque hay una pregunta. Dicen, si tiene hipertensión resistente, ¿sería mejor estudiar o añadir espironolactona? No, siempre hay que estudiar. Todo caso de hipertensión resistente hay que estudiarla, porque, o sea, si añadimos espironolactona, ya estaríamos, digamos cubriendo hiperaldosteronismo, dando tratamiento, ¿no? Pero puede ser que esa hipertensión resistente sea por un feocromocitoma, o sea por síndrome de Cushing, o sea por displasia fibromuscular. Entonces, siempre hay que abordar. Como les digo, de las causas más frecuentes sí es hiperaldosteronismo. Por eso, como cuarto fármaco, se sugieren antagonistas de receptor de mineralocorticoides, pero sin duda tenemos que abordar, ¿ok? Muy bien, entonces aquí pues nos preguntaban que qué sería lo más apropiado y como ustedes ya muy bien contestaron, pues sería hacerle un mapa. Acuérdense que en estos casos que nos queda la duda, tanto del diagnóstico del control, pues hay que hacer un mapa, y también si les preguntan cuál es el gold estándar del diagnóstico de hipertensión arterial, pues sin duda tiene que ser un mapa. Aquí les pongo lo que mencionan las guías de práctica clínica. Entonces, cosas importantes, refiere que el mapa es el gold estándar para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, y dentro de sus ventajas, pues que tiene varias lecturas que nos permite hacer una evaluación de la presión arterial nocturna, porque acuérdense que estos pacientes que no descienden la presión arterial en la noche tienen un riesgo cardiovascular más elevado, y estos son los criterios diagnósticos para hipertensión arterial mediante un mapa. Si vamos a hacer mapa, el criterio diagnóstico para decir que una persona tiene hipertensión arterial es 130/80. ¿Y por qué 130/80? Porque además, acuérdense que es un promedio de todas las presiones que se toman en esas 24 horas, incluyendo las presiones nocturnas que bajan normalmente. Si solo vamos a tomar en cuenta las diurnas, pues 135/85, y si solo vamos a tomar en cuenta las nocturnas, 120/70. En general se hace un promedio y es el que se toma en cuenta. Pero hay pacientes que tienen una hipertensión diurna aislada o hipertensión solo nocturna. Entonces, por eso ponen pues los 3 valores, para que los tengan ahí en mente y recuerden la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, siempre es el método de elección para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial y además para evaluar el riesgo cardiovascular, ¿ok? Ahora, dentro del tratamiento de estos pacientes, pues también es importante recordar el tratamiento no farmacológico. De tratamiento no farmacológico tenemos la dieta DASH, que básicamente se basa en alta cantidad de frutas, verduras y baja cantidad de sodio, y además que los pacientes realicen ejercicio al menos 5 días a la semana, al menos 30 minutos por día. Eso va a disminuir de manera significativa la presión arterial.
Ahora, para tratamiento farmacológico, lo recomienda para pacientes que tengan una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 o para pacientes que tengan riesgo cardiovascular. Si no tienen más de 140, recomiendan únicamente medidas no farmacológicas, ¿ok? Y ahorita les voy a poner el algoritmo. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos? Son 3. Les pongo aquí englobado en uno, que son IECAS o ARAS, porque ya sabemos que nunca los podemos combinar. 2 calcio antagonistas y 3 diuréticos tipo tiazida. Aquí no vienen los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores los utilizamos en cardiopatía isquémica, en FA, en un paciente que llegó con un síndrome coronario agudo, en insuficiencia cardíaca, pero no como tratamiento de primera línea para pacientes con hipertensión arterial. Además recomiendan que se recomienda, además ponen que se recomienda administrar combinaciones en una sola pastilla, de ser posible para mejorar la adherencia. Ahora, ¿qué fármaco van a utilizar o con cuál van a iniciar? Bueno, si el paciente va a iniciar terapia farmacológica, yo les diría que va a ser muy importante que vean las comorbilidades que tiene su paciente. Pues obviamente si comorbilidades tiene falla cardíaca, cardiopatía isquémica crónica, nefropatía diabética o diabetes, pues elijan un IECA. ¿Ok? O un ARA2. Y esto pues va a ayudar a disminuir esa proteinuria o va a ayudar a mejorar la función cardíaca, ¿ok? En pacientes, por ejemplo, también en pacientes geriátricos donde tienen mucha calcificación y principalmente tienen elevación únicamente sistólica, se puede considerar un calcio antagonista de acción prolongada. Y de las metas de tratamiento, en general las metas para un paciente más de 65 años frágil o más de 80 años son menos de 140-90. Y para personas con menos de 80 años, 140-90 también, pero nos dice que si tiene un riesgo cardiovascular elevado, 130-80. Entonces, en conclusión, les diría, metas menos de 140-90, excepto menos de 130-80 en personas con riesgo cardiovascular elevado, o aquí ya no se los puse, acuérdense, en personas con nefropatía diabética o personas que tengan diabetes y proteinuria, tienen que tener metas de menos 130-80, ¿ok? En personas con enfermedad renal crónica, sí, o sea, si tiene proteinuria, menos de 130-80. Porque acuérdense que la hipertensión va a empeorar la proteinuria y entonces la proteinuria va a acelerar la tasa de progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, si tiene alto riesgo cardiovascular o tiene proteinuria, las metas son menos de 130-80, ¿ok? Y para los demás, en general, menos de 140-90. Entonces, bueno, este era el algoritmo diagnóstico de hipertensión arterial. Y ahora lo siguiente que nos ponen después de hacer el diagnóstico es ver si mi paciente es de riesgo alto, es decir, tiene presión arterial elevada o tiene daño a órgano blanco. Si sí, le voy a dejar tratamiento farmacológico. Entonces dicen, más de 140-90, tratamiento farmacológico. Quizá menos de 140-90, pero con daño a órgano blanco, tratamiento farmacológico. Pero quizás si les ponen una persona con 138 o 88, de 45 años sin otras enfermedades, ahí podrían iniciar únicamente dieta y ejercicio. En población general sería 130-80, no. En población general sería 140-90 de acuerdo a las guías de práctica clínica. Miren, dice, en adultos con hipertensión con menos de 80 años, la meta debe ser 140-90. Y ya dice, sin embargo, en adultos con alto riesgo cardiovascular o diabetes e hipertensión, menos de 130-80. Pero así en la población general, para fines de su examen, menos de 140-90. Dice menos de 80 años, aquí por allá especificaba más de 80 años también menos de 140-90, pero en general por eso les digo, así para todos, menos de 140-90 y únicamente diabetes y alto riesgo cardiovascular, menos de 130-80 y proteinuria. Ahora entonces, de terapia inicial, entonces IECA, pues preferirlo en pacientes que tengan diabetes, que tengan quizá obesidad, y les diría, pues, que tengan proteinuria, obviamente. Si podemos combinar nuestra estrategia de tratamiento, esto en general en pacientes que tengan hipertensión grado 2. Muchas gracias, Daniela. Ya nos hizo el resumen de entonces menos 130-80, lo que les digo, ¿no? Enfermedad renal crónica con proteinuria, riesgo cardiovascular más 10%, diabetes mellitus. Y ya, si después de un tratamiento triple, que incluye un IECA, un calcio antagonista y un diurético, el paciente no mejora, muy importante evaluar adherencia al tratamiento y si no, siempre ya hacer un abordaje secundario. Aquí nos ponen como paso 3 espironolactona, pero ya les dije, o sea, sí podemos dar como un cuarto fármaco espironolactona, pero de todas maneras siempre hay que hacer el abordaje. Ahí pues depende de la pregunta, ¿no? Si les dicen cuál sería el siguiente fármaco que vamos a agregar, pues sí pueden poner o que considerarías agregar espironolactona. Pero si les preguntan si es importante hacer el abordaje, pues definitivamente es lo que le toca a cualquier persona con hipertensión resistente, ¿sale? Muy bien, entonces si quieren, ahorita tomamos unos 15 minutos de descanso. Si tienen alguna duda o algo así, por ahí me las pueden escribir por el chat y pues ya en un ratito continuamos, ¿sale?
Muy bien, bueno, vamos a continuar. Ahora aquí les ponen un caso de un hombre de 46 años que tiene hipertensión y obesidad. Viene el paciente porque tiene dolor torácico de 4 horas de evolución y además tiene una temperatura de 37.5. Mencionan que el paciente que hace 2 semanas tuvo síntomas respiratorios, pero que pues, descartaron que esto fuera COVID. Y el dolor empeora en inspiración y el decúbito supino. Le hacen el electrocardiograma, que ven aquí, no sé si ven alguna alteración. Tiene una elevación del ST, ajá. La elevación es una elevación cóncava. Y además tiene asociado a un descenso del PR, ¿ok? Y bueno, tenemos de 2, de 3 ABF, B4, B5, B6 afectadas. Lo exploran al paciente, no tiene incurgitación yugular, está un poquito tendiente a la taquicardia, y mientras lo exploras en el decúbito supino, refiere que empeora, pero que si se inclina hacia adelante se siente mejor. Entonces, ¿con esta información es suficiente para hacer el diagnóstico de pericarditis o necesitan algo más? Perfecto, sí es suficiente con esto, ya tiene cambios compatibles en el electrocardiograma y el dolor típico. Entonces, también les preguntan qué más les interesa solicitar y pues aquí es importante laboratorios generales donde se incluya también PCR troponinas y en general un eco o una radiografía de tórax para con base en esto evaluar si el paciente tiene o no tiene derrame pericárdico. ¿Qué tratamiento le indicarían a este paciente? AINES, muy bien, aquí es AINES, colchicina y reposo. ¿Este paciente tiene indicación de hospitalizarse o puede ser manejado de manera ambulatoria? Perfecto, no es necesario hospitalizarse. Ahorita vamos a ver los criterios. Entonces, aquí les pongo los criterios para decir que un paciente tiene pericarditis. Necesita 2 o más de estos 4. Que tenga dolor torácico característico, que es un dolor pleurítico, es decir, que aumenta la inspiración, aumenta el decúbito supino, mejora cuando uno se inclina hacia adelante. Frote pericárdico, que eso lo encontramos a la auscultación, los cambios en el electrocardiograma o derrame pericárdico. Entonces, el derrame pericárdico es útil tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Derrames pericárdicos grandes, pues requieren hospitalizarse, requieren vigilancia. Entonces, por eso es importante que aunque ya tengamos el diagnóstico con los otros datos, de todas maneras sí pidamos al paciente ya sea un ecocardiograma o una radiografía. Ahora, ¿cuáles son los cambios? En general lo vamos a identificar en estadios tempranos y en estadios tempranos pues vamos a, que es donde viene el paciente con el dolor, vamos a ver una elevación cóncava difusa del ST y tiene asociado un descenso del PR. En ABR esto es a la inversa, tiene un descenso del ST con una elevación del PR. ¿Por qué es a la inversa? Porque acuérdense que ABR ve a la cara pues derecha del corazón, entonces los cambios aquí se invierten. Es la única derivada donde vamos a tener pues estas alteraciones, pero es lo más característico, la elevación cóncava difusa del ST con una depresión del PR. Ya cuando pasa tiempo de esto, en general ya pues retorna a su basal el ST. Se puede ver una inversión de la onda T, pero esto ya no en etapas en agudo y ya después el electrocardiograma se logra normalizar. Entonces, en los estadios donde lo vamos a encontrar, en general es con la elevación pues del ST. Ahora, los factores de mal pronóstico, que son en los casos donde van a considerar hospitalizar al paciente, son pacientes que tengan fiebre, derrame pericárdico grande, por eso es importante, les comentaba, hacer un estudio de imagen, tamponade, un cuadro subagudo o con falla de tratamiento. En los pacientes que tengan un cuadro subagudo y que además hayan fallado a tratamiento convencional, ¿qué pensarían? ¿Cuál sería la etiología más probable? Tuberculosis, perfecto, ¿ok? Entonces, la causa más frecuente de pericarditis, no se les olvide que es de origen viral, pero en los pacientes que tengan quizá, pues obviamente síntomas B asociados o que tengan un curso subagudo, hay que pensar en tuberculosis. Tuberculosis tiene mucho riesgo de generar pericarditis constrictiva y por eso también, pues en estos casos, se tendría que dejar, además del tratamiento de TB durante 6 meses, esteroides. Criterios menores para considerar quizá hospitalizarlos, si cumple varios de estos podemos considerarlo de acuerdo al paciente, que tengan pericarditis inmunocomprometidos, que esté anticoagulado o que sospechemos otra causa que no sea viral. Para el tratamiento vamos a dejar AINES o aspirina. Aquí ninguno es mejor que otro, todos tienen la misma eficacia. Si tiene troponinas elevadas con antecedente viral, sería miocarditis.
Sí, o sea, una miocarditis, sí, acuérdense que todo lo que inflama el pericardio va a elevar troponinas. Entonces, es un cuadro típico de pericarditis, por eso tenemos que tomar también troponinas, porque tenemos que ver si está involucrado el miocardio y en general esos pacientes hay que vigilarlos de manera más estrecha. Por eso también aquí les pongo miopericarditis. Esos pacientes con miopericarditis sí les diría pues que se queden hospitalizados al menos un tiempo porque algunos pueden hacer discinesias importantes y generar con mayor probabilidad pues falla cardíaca, ¿ok? Entonces por eso hay que tomar troponinas en estos pacientes para evaluar si tiene afección miocárdica. Y bueno, como les decía, los AINES todos son igual de eficaces, los vamos a dar a dosis altas, pero acuérdense que esto va a conllevar un alto riesgo de sangrado, entonces todos los pacientes requieren que se dejen con IVP de profilaxis. Ahora, la colchicina también se las vamos a dejar a todos, excepto si tienen enfermedad renal crónica, con tasas de filtrado abajo de 30, porque estaría contraindicado, pero si no es así, sí podemos dejar colchicina y la colchicina nos disminuye el riesgo de recurrencia. De los esteroides, son segunda línea de tratamiento. Van a considerar dejar esteroides a un paciente que no le pueden dejar aspirina o AINES, o a pacientes que tengan, les diría, tuberculosis o causas autoinmunes de tuberculosis. ¿Por qué? Porque va a disminuir el riesgo de generar pericarditis constrictiva. Muy bien, ahora vamos a pasarnos a otros temas y vamos a empezar con este caso. Esta es una mujer de 63 años que viene a valoración por disnea desde hace 2 meses. La paciente tiene cardiomopatía isquémica y además tiene antecedente de cáncer de mama, para lo cual recibió tratamiento con cirugía y radioterapia hace 9 años. La paciente, bueno, dice que trabajó en una zona de autopartes y pues que tiene tratamiento para falla cardíaca. A la exploración física tiene un S3, datos de soplo mitral, de insuficiencia mitral, hepatomegalia y edema periférico. Tiene disminución de o ausencia de ruidos respiratorios en la base pulmonar izquierda, le toman una placa, tiene derrame y entonces le puncionan el derrame, le hacen una toracocentesis y tiene 600 mililitros de líquido con características sanguinolentas, una DHL de 208 con proteínas totales de 4.4 y en suero la DHL de 279 con proteínas totales de 7.6. Entonces les preguntan qué piensan que es esto. Derrame pleural por asbestosis, por falla cardíaca, por hidrotórax hepático o por malignidad. Ok, bueno, aquí tenemos, ¿qué es muy importante aquí? Evaluar. Si esto es un exudado o es un trasudado. Entonces, ¿esto queda exudado o trasudado? Exudado. Criterios de Light. ¿Cuántos criterios de Light se necesitan? Exacto, con uno solo es suficiente. Entonces, la persona tiene criterios positivos, no puede ser ni falla cardíaca ni hidrotórax hepático. Ahora nos queda asbesto o enfermedad por malignidad. Aquí 2 datos muy importantes. Uno, siempre las personas que tienen derrame pleural asociado a enfermedad pulmonar por asbestosis, pues tienen que tener de hecho fibrosis pulmonar y eso es un criterio o parte de los criterios diagnósticos. Y aquí esta persona únicamente tiene derrame pleural, no tiene afección del parénquima pulmonar o algo que nos haga pensar que sí tenga una afección del parénquima pulmonar. Además de eso, el líquido tiene características sanguinolentas y tiene antecedente de cáncer. Entonces, por eso la respuesta correcta del diagnóstico más probable en esta paciente es malignidad. Aquí les preguntan que este es un hombre de 81 años, que está hospitalizado por neumonía, tiene una temperatura de 38, una presión arterial de 119/65 y una frecuencia cardíaca de 110, respiratoria 24, satura 88% y al aire ambiente. Tiene disminución de los ruidos respiratorios y matiza la percusión del campo pulmonar, la base izquierda, le hacen un TAC y tiene derrame pleural. Les preguntan que cuál de estos parámetros nos va a ayudar a dirigir la terapia del paciente. Deshidrogenasa láctica, pH, procalcitonina o proteínas totales. Ok, entonces tenemos un paciente que tiene neumonía y que además tiene derrame pleural, entonces tiene derrame paraneumónico. Siempre a estos pacientes es importante hacerles la toracocentesis porque de acuerdo al resultado de líquido, esto nos va a orientar a si el paciente requiere únicamente prolongar la terapia con antibióticos
o si requiere un tubo de drenaje endopleural. Si tenemos un derrame pleural complicado, son los pacientes que vamos a ponerles un drenaje, y esto es que veamos que tengan un pH bajo, glucosa baja, que tenga un gram positivo, un cultivo positivo. Esto nos quiere decir que el paciente tiene un derrame complicado y esos pacientes son candidatos a colocarles un tubo endopleural. ¿Okay? Entonces, por eso, como ustedes contestaron, la respuesta correcta es B. Las proteínas totales más bien nos sirven para saber si esto es oxidado o trasudado, pero en el contexto de derrame paraneumónico, pues esto no cambiaría. La estrategia terapéutica, la procalcitonina, pues realmente no tiene utilidad en este contexto, que tan bajo el pH menos de 7.2. ¿Ok? La procalcitonina no nos ayudaría, no cambia el manejo, la tengamos alta, baja o sí. Y DHL, de hecho, sí puede orientarnos. DHL arriba de 1000 se asocia a un derrame complicado, aunque pues el criterio más aceptado en general son los que le comento. pH, glucosa, gram, cultivo o que esté loculado, ¿ok? Pero sí, más de 1000 también. Bueno, entonces lo más importante cuando tengan un derrame pleural, para saber cuál va a ser la causa, primero, pues que todo derrame pleural en general le tenemos que hacer una toracocentesis y con base en esto dividirlo en si es un trasudado o si es un exudado. Para esto tenemos los criterios de Light, con uno o más ya nos dice que esto es un exudado. Solamente en el contexto quizá de una situación donde sea muy sugerente por qué es el derrame no funcionaríamos, pero yo les diría casi que solo en un contexto de insuficiencia cardíaca, que el paciente tenga todos los datos clínicos de insuficiencia cardíaca, que tenga derrame pleural bilateral, que no tenga fiebre, pues ahí podríamos quizá no realizarle la toracocentesis, pero para todos los demás casos, idealmente siempre realizar una toracocentesis. La causa más común de trasudado, sin duda, es de insuficiencia cardíaca, donde el derrame suele ser bilateral y simétrico. También tenemos el hidrotórax hepático, que tiene, digamos, la misma etiología que el líquido de ascitis y se cree que es por un defecto diafragmático. Hidrotórax hepático es más común del lado derecho y de las causas de exudado, la más frecuente es el paraneumónico y en segundo lugar tenemos malignidad. Hay algunas otras causas, como pueden ser medicamentos, como puede ser metotrexato, amiodarona, nitrofurantoína. Y bueno, entonces no se les olvide, insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de trasudado, pero pues tenemos que tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y datos clínicos que nos apoyen en esto. Y el paraneumónico es la causa más frecuente de exudado. Ahora, los criterios de Light, que ya dijimos que pues nos van a ayudar a valorar a esas personas que estamos realizando el abordaje de por qué tienen derrame pleural. Tenemos 3 parámetros. Con uno más positivo nos da para un exudado. Son proteínas en el líquido pleural respecto al líquido, respecto a las proteínas en suero más de 0.5 o DHL del líquido pleural respecto a DHL en suero más de 0.6 o un DHL en líquido pleural mayor a 2/3 respecto en suero. Ahora, además de solicitar pues proteínas y DHL, es importante que solicitemos dependiendo de nuestras sospechas. Si piensan que es malignidad, hay que solicitar otras pruebas como una citología. Si pensamos que esto parece un derrame paraneumónico, pues hay que solicitar pH, glucosa, DHL, ¿ok? Etcétera. Entonces, aquí les pongo de las causas más frecuentes, ya dijimos que pues es paraneumónico.